Yo era el capitán del equipo de fuerzas especiales de la Nación Dragón, pero fui condenado a muerte por culpa de mi única hermana menor. Tras morir ella después de ser abusada repetidamente por un grupo de hijos de altos funcionarios, masacré a todas sus familias en un ataque de furia. Sin embargo, en el juicio ante el tribunal militar, mi sentencia fue conmutada por cadena perpetua y fui enviado a la prisión de Chixiang. Al escuchar el nombre de esa cárcel, mis ojos, antes perdidos, se iluminaron de repente y un destello asesino cruzó mi mirada. Giré la cabeza bruscamente hacia las pocas personas autorizadas para asistir a la audiencia. En los rostros de esos hombres se reflejaba, al unísono, una expresión de satisfacción y malicia. Sostuvieron mi mirada sin pizca de miedo. E incluso me miraron con provocación. Al verlo, esbocé una leve sonrisa y levanté lentamente mis manos encadenadas por las esposas, haciendo un gesto de degollamiento hacia ellos. Esperen, bastardos. Algún día, mataré a sus familias una por una. Sin embargo, para ellos, mi amenaza no surtió ningún efecto. Solo había desdén y burla en sus ojos, no les importaban mis amenazas. Porque una vez que entras en la prisión de Chixiang, ya estés vivo o muerto, no vuelves a salir en la vida. Movieron muchos hilos para cambiar mi pena de muerte por el traslado a Chixiang, solo porque querían que sufriera un infierno peor que la muerte en el purgatorio más aterrador del país. 3 vehículos militares escoltaban el furgón de prisioneros. Cada vehículo llevaba 10 soldados de Chixiang. Esta escena no me sorprendió en absoluto. Hacía tiempo que oía rumores sobre la prisión de Chixiang. Allí encierran a los condenados a muerte más peligrosos del país y la cárcel es inexpugnable, custodiada por 3 divisiones. Pero yo no creo en el destino, confío en que saldré de allí con vida. Pasaron 3 días. El furgón recogió a más de una docena de condenados a muerte. Yo me mantuve en silencio e inmóvil, en un estado de calma absoluta. De pronto, un calvo se me acercó y dijo con una mueca, «Me resultas familiar. ¿Fuiste soldado?». Lo miré y respondí con frialdad, «Si quieres morir, puedo darte el gusto». Al oírlo, soltó una carcajada. El agujero de bala en su nuca era una cicatriz espantosa. Yo ya morí una vez. Hace 2 años, durante un arresto en la frontera, tu disparo casi me mata. Por suerte, mis cómplices me rescataron y sobreviví. Lo miré y me burlé con frialdad. Parece que esta vez no tendrás tanta suerte. Su rostro se volvió feroz al instante. No esperaba tener la oportunidad de vengarme personalmente. La puntería del famoso Capitán Zhou es buena, pero no sé qué tal se te da el combate cuerpo a cuerpo. Tras decir esto, su mirada se endureció y un aura sangrienta emanó de él. Era el aura propia de un forajido desesperado. Rugió ferozmente y lanzó un golpe de palma directo a mi cabeza. Ladeé el cuerpo ligeramente, esquivando con destreza ese ataque letal. Luego, me apoyé de lado y estampé su mano contra el chasis del furgón. Acto seguido, levanté la rodilla y la incrusté con fuerza en su mentón. Los prisioneros se estremecieron, fue como si oyeran un huevo romperse. El gigante calvo aulló de dolor. Sin embargo, lo ignoré y, con un movimiento rápido de pierna, lo derribé al suelo. Luego, le pisé el cuello. Entre el crujido de sus huesos, burbujas de sangre empezaron a brotar de su boca. Sus ojos se abrieron de par en par con terror y, finalmente, quedó inerte. Desde el inicio hasta el final de la pelea solo pasaron unos segundos. Cuando los demás reaccionaron, seguían horrorizados. El miedo no venía del cadáver, sino de mis métodos implacables. El alboroto en el furgón llamó la atención de la escolta, pero los soldados no se inmutaron. El destino de este furgón era la prisión de Chixiang. Todos en el vehículo sabían que al entrar en esa cárcel dejabas de ser humano. Para ellos, morir antes o después daba igual. Tras el breve incidente, el furgón volvió a sumirse en un silencio sepulcral. 2 días después, el vehículo se adentró en las montañas. Tras cruzar varias puertas, un castillo majestuoso apareció ante nosotros. Solo una pesada puerta de hierro servía de entrada. El convoy se detuvo y las puertas se abrieron. Los prisioneros, encadenados, bajaron del furgón. 30 soldados de Chixiang los rodearon. También había soldados patrullando en las torres de vigilancia y ametralladoras pesadas nos apuntaban. Aquella seguridad extrema palideció el rostro de los presos. Un oficial se adelantó con una lista y dijo fríamente, «Bienvenidos, escoria. Entre ustedes hay capós de la mafia, genios de las finanzas y asesinos maníacos. Pero graben esto en sus mentes. Esto es la prisión de Chixiang. Todo lo que fueron no sirve de nada aquí». Tras decir eso, empezó a pasar lista. Los nombrados daban un paso al frente y seguían al líder hacia sus celdas.
Por hábito tras años de entrenamiento en reconocimiento, no dejé de observar la prisión. El primer control era un muro imponente que daba una sensación de ser infranqueable. Al abrirse el segundo control, me llevaban lógicamente a la zona de castigo más aterradora. Sin embargo, en ese momento, el guardia se dio la vuelta. Tú, ve primero al edificio del alcaide. Yo estaba desconcertado, pero en mi situación actual de prisionero, solo podía obedecer. Al entrar en el despacho, vi al alcaide Zeng sentado tras su escritorio. Lo reconocí al instante, era Zeng Min. Fuimos compañeros en las fuerzas especiales. Tras una lesión accidental, él dejó el ejército. No esperaba que ahora fuera el alcaide de Xixiang. Zeng Min me miró conmovido, fuiste el hombre con más talento de la unidad. Pensé que llegarías lejos, pero no imaginé que volveríamos a vernos contigo convertido en un criminal atroz. Sus palabras me hirieron. Mi rostro, antes sorprendido, se volvió frío e inexpresivo. Si quieres recordar el pasado, me encantaría, pero si solo vas a ser un hipócrita, mejor regrésame a mi celda de una vez. Él no se molestó. No tengo intención de burlarme de ti, solo quiero saber por qué. Al oírlo, una mueca de desdén se dibujó en mi boca. Entonces, me puse de pie bruscamente y me levanté la camiseta. Sobre esos músculos curtidos hay agujeros de bala y cicatrices atroces. ¿Me preguntas por qué? Mira bien estas cicatrices que me dejó el luchar por el país, como mi antiguo compañero de armas. Sabes bien que soy huérfano desde niño. Mi única preocupación era mi hermana, con quien salí del orfanato. En todos estos años en el ejército, siempre fui el primero en la vanguardia. Siempre encontraba la forma de escapar de la muerte. Tenía métodos que hacían temblar de miedo incluso al enemigo. Sin embargo, mientras yo arriesgaba la vida en el frente por esos supuestos líderes, ¿qué le pasó a mi hermana? Murió, lo sabías. Mi rugido gélido hizo que el rostro de Zeng Min se estremeciera de repente. Él conocía bien el vínculo entre mi hermana y yo. Dos niños saliendo juntos del orfanato, apoyándose tantos años. Siendo los únicos parientes del otro en este mundo, ella lo era todo para mí. Los ojos de Zeng Min temblaron. Zeng Min preguntó con incredulidad, ¿qué ocurrió exactamente? Controlé mis emociones y solté un bufido frío. Me senté en el sofá con una sonrisa de autodesprecio. Me esforcé tanto estos años solo para que ella tuviera una vida mejor. Pero ella solo caminaba tranquila por la calle cuando el hijo de aquel alto cargo se fijó en ella y se la llevó a la fuerza. Esas bestias la torturaron toda la noche. Cuando volví del frente, lo único que recibí fue una caja con sus cenizas. Ni siquiera me dejaron verla por última vez. Todos me lo ocultaron, diciendo que murió por una enfermedad repentina. Pero deberías saberlo bien. Al decir esto, un brillo de instinto asesino brotó de mis ojos. Soy Yang Wang, el rey del infierno. Nadie puede engañarme. Descubrí la verdad a mi manera. Cuando encontré a esos tipos, todavía estaban en un bar, bebiendo y divirtiéndose con mujeres hermosas. Mientras yo moría en el frente, ellos disfrutaban de la vida, mientras mi vida pendía de un hilo. Esos supuestos altos cargos se llenaban los bolsillos de dinero. Contribuí tanto al país, en tantas misiones peligrosas. ¿Solo para proteger a gente como esta? Arriesgué mi vida y al final ni siquiera pude proteger a mi hermana. ¿Para qué sirve ser soldado? Mis rugidos bajos y furiosos golpeaban el corazón de Zeng Min como un mazo. Un hombre excepcional que sirvió a su país, empujado a este extremo por la corrupción interna. Podrías haber matado solo a los culpables. Si hubiera sido así, estoy seguro de que el ejército nunca habría dejado que terminaras en esta situación. Lo miré con una risa burlona. Sin la indulgencia y protección de aquel alto cargo, ¿crees que su hijo y todos sus cómplices habrían tenido el valor de hacer eso? No eran pocos los que habían matado antes. Solo porque se toparon conmigo recibieron su castigo. Siempre he creído en una cosa. La familia no sufre las consecuencias si no se beneficia de los actos. Toda su familia disfrutó del botín de la corrupción, así que todos merecían morir. La malicia y brutalidad en mis palabras hicieron que Zeng Min, defensor de la justicia, frunciera el ceño. Has cambiado. Mis ojos feroces brillaron con una luz gélida. Es cierto, he cambiado. Desde el momento en que mi hermana murió, dejé de ser humano. Zeng Min respiró hondo para calmarse. Ya que estás en la prisión de Xixiang, quédate tranquilo de ahora en adelante. Estás en el ala de la muerte. No es la prisión de hierro que yo superviso, así que no podré ayudarte sin importar lo que pase ahí dentro. El ala de la muerte es el lugar más aterrador de Xixiang. Ahí están los criminales más feroces, peores que los de la prisión de hierro u oscura. Son una manada de animales despiadados.
Sé que eres fuerte, pero no entres en conflicto con los tipos del ala de la muerte. Me esforcé por controlar mis emociones. Sé lo que hago. Él asintió y enfatizó un punto más. Debes controlar tu temperamento. Los prisioneros del ala de la muerte son mucho más fuertes que los de las otras dos secciones. Nadie allí es alguien a quien debas provocar a la ligera, especialmente a los que duermen en ataúdes. No te metas con ellos. De camino al ala de la muerte, no dejaba de pensar en lo que Sen Min dijo sobre el horror de ese lugar. Tipos que duermen en ataúdes. Solo escucharlo es suficiente para que a cualquiera se le erice la piel. Aunque era suficiente para ponerme en guardia, no me asustaba. Tengo una confianza absoluta en mis habilidades. Además, quiero vivir. Aún tengo muchas cosas que hacer. Mientras esté vivo, siempre habrá esperanza. Como antiguo oficial de élite de las fuerzas especiales, sé que con estos tipos brutales y retorcidos, la sumisión no basta. No puedes simplemente evitar el peligro. Para eliminar la amenaza, debes imponer un respeto absoluto. Debo convertirme en el peligro al que todos los demás teman. Por eso, no puedo ser un lobo solitario. Formaré una manada de lobos. Lo que más me inquietaba era lo último que me dijo Sen Min antes de salir del despacho. Al año siguiente de tu persecución nacional, los familiares de los altos cargos a los que no mataste comenzaron a morir o a desaparecer uno tras otro. Hasta ahora, se han confirmado 11 muertes y 7 siguen desaparecidos. Al principio todos pensaron que eras tú, pero tras descubrir que te ocultabas en el Gran Kingan, se dieron cuenta de que ha aparecido otro asesino en serie que ataca a las familias de los altos cargos. Este tipo actúa de forma más brutal. Y es aún más retorcido. Todos los muertos confirmados sufrieron torturas extremadamente crueles antes de morir. Incluso hay cadáveres cocinados allí dentro, o triturados como carne picada. Los métodos son mucho más crueles y aterradores que los tuyos. Sin embargo, gracias a los preparativos previos, las atrocidades de este sujeto contra los altos funcionarios fueron contenidas. Pero no dejó ningún rastro de información personal en el país, ni siquiera sus huellas dactilares. Por eso, capturarlo es mucho más difícil que en tu caso, todavía sigue prófugo. Lo tengo muy claro, Sen Min. El motivo de sus palabras es que mi antiguo camarada quiere ponerme a prueba para ver si sé quién es ese asesino en serie. Después de todo, sus masacres son idénticas a las mías. Sin embargo, realmente no se me ocurre quién pueda ser. Y, de verdad, no lo sé. Los 10 minutos de trayecto pasaron volando mientras me perdía en mis pensamientos. Cuando volví en sí, el portón de hierro negro ya estaba ante mis ojos. Los guardias lo abrieron y me empujaron hacia adentro. El aire gélido resonaba con ecos y un olor extraño me asaltó de repente. Fruncí el ceño. Arrastrando las pesadas cadenas de mis pies, avancé en la penumbra hasta que apareció un cementerio y el hedor se volvió más intenso. Huesos blancos que resaltan en la oscuridad, hierba creciendo entre la carne, los sujetos que viven aquí son monstruos con mentes retorcidas. Mi rostro reflejó alerta. Miles de personas se congregaban allí, vestidas con harapos y cubiertas de mugre. Sin embargo, al observar con detenimiento, no estaban agrupados al azar, sino que mantenían cierta distancia. Separados por unos 4 o 5 metros, estaban divididos en distintos grupos que se amontonaban entre sí. Era una situación de bandos. Cada grupo tenía entre 100 y 200 personas. Ninguno tenía un tamaño sobresaliente, pero había un grupo que resultaba especialmente llamativo. Eran más de 60 personas arrinconadas en el borde, prácticamente dormían sobre los túmulos donde enterraban los cadáveres. En comparación con los otros grupos, noté el detalle de inmediato. Esa era una de las tácticas defensivas utilizadas por el ejército. Todos estos tipos habían sido soldados. Entre militares siempre existe una conexión emocional difícil de explicar. Incluso si no nos conocemos, haber tenido una vida militar similar nos permite llamarnos camaradas. Comparados con otros psicópatas de temperamento impredecible, ellos encajaban mejor con mis gustos. Caminé hacia ellos sin dudarlo. Los que estaban en la periferia se pusieron alerta de inmediato. Sus miradas hostiles me atravesaron como cuchillos. Los miré y pregunté con voz grave. ¿Fueron soldados? Esa pregunta hizo que la hostilidad brotara en sus rostros. Yu Dongfeng me miró con frialdad. Si no quieres morir, lárgate de aquí ahora mismo. Lo miré y sonreí. ¿Quién de los que está aquí le teme a la muerte? Al oír eso, Yu Dongfeng atacó de repente con una serie de puñetazos buscando un golpe mortal. Sin embargo, esquivé sus golpes con facilidad. Se quedó atónito. Su ataque con toda su fuerza había fallado. Como antiguo explorador,
Aunque era muy rápido, para mis ojos sus movimientos estaban llenos de fallos. Al ver esto, Yu Dongfeng cambió de táctica e intentó sujetar mis hombros con una maniobra de agarre, pero volvió a fallar. Se quedó atónito, su ataque con toda su fuerza había fallado. Como antiguo explorador, estaba convencido de que podía enfrentarse a 3 de los prisioneros más temibles, pero yo, simplemente ladeando el torso, esquivé su ataque total con facilidad. Finalmente, con un simple barrido de pierna, lo derribé al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano ya estaba presionando con fuerza su nuca. No se quedó de brazos cruzados e intentó un barrido rápido con la pierna derecha para desequilibrarme, pero golpeó con fuerza mi espinilla. Yo ni me inmuté, pero a él le dolió bastante. Abrió los ojos de par en par, asombrado. Por fin comprendió que no podía derrotarme. De inmediato gritó con fuerza, «Vengan a ayudarme rápido». En ese momento, otros 2 salieron del grupo. Les eché una mirada y dije con calma, «Vaya, parece que están muy unidos». Tras decir esto, me moví con rapidez y los agarré por el cuello. Ambos abrieron los ojos asombrados. Sus rostros reflejaban incredulidad. Los arrojé al suelo y sonreí con desprecio. Atacar sin preguntar. ¿No es una falta de respeto? En un instante, más de 60 personas se pusieron de pie, pero yo miré de reojo a Yu Dongfeng, que estaba detrás. Ni se te ocurra intentar aplicarme una llave al cuello por la espalda. Al oír esto, se quedó paralizado y me miró con gravedad. Suéltalos ahora mismo y no te haremos nada. Lo miré con una sonrisa burlona tras escucharlo. ¿Es que ustedes no me harán nada, o es que tienen miedo de lo que yo pueda hacerles? Yu Dongfeng me miró fijamente con el ceño fruncido. Realmente no se atrevía a moverse, la fuerza del oponente era demasiada. 2 o 3 personas no bastarían para someterlo. Y si se rompía el equilibrio del grupo, los otros criminales peligrosos atacarían sin duda. Tras un momento de silencio, Yu Dongfeng habló. No tenemos asuntos pendientes. A partir de ahora compartiremos el mismo techo, pero tú estás solo. Provocar a los demás no te traerá nada bueno. Solté un bufido de indiferencia. Al menos, por ahora, no se atreven a atacarme. Dicho esto, solté a los 2 hombres que tenía sujetos. Se nota que tienen formación militar. Pero todavía no dominan sus cuerpos, la coordinación de sus extremidades debe mejorar. Mientras hablaba, ayudé a los 2 hombres a levantarse del suelo. ¿Cuántos años sirvieron en el ejército? ¿En qué unidad estaban? Al decir esto, todos los presentes mostraron una expresión de desconcierto. Al ver la reacción de Yu Dongfeng también se había acercado. Tú también fuiste militar, asentí con una sonrisa. Al principio solo quería acercarme a saludar a todos, no esperaba llegar a las manos directamente. Él explicó con una sonrisa de impotencia, es que la gente aquí no es muy amable con los soldados. Al oírlo, asentí comprendiendo. La mayoría de los que están aquí fueron capturados en operaciones conjuntas de militares y policías. Naturalmente, sienten un gran odio hacia los militares. Yu Dongfeng echó un vistazo a su alrededor, si no te importa. Hablemos adentro, asentí. En este pabellón de la muerte hay miles de personas. A menos que seas Superman, si te rodean, cualquiera acabaría hecho pedazos. Sonreí levemente al escucharlo. Soy de las fuerzas especiales, operaba principalmente en el extranjero. Se sorprendió al oírme. ¿Acaso estás en las unidades especiales de 5ª categoría? Las unidades nacionales suelen dividirse en varias categorías. Y las unidades especiales que actúan principalmente en el extranjero deben participar constantemente en combates reales como guerreros de élite. Son auténticas máquinas de guerra. Al oír eso, negué con la cabeza. No soy de la 5ª categoría. Un rastro de duda cruzó sus ojos y luego miró hacia Xian Yang. Después de todo, estaba seguro de que la identidad del otro era de las fuerzas especiales. Si no fuera por sus problemas de espalda, Xian Yang podría enfrentarse solo a 6 o 7 presos de este bloque. Tras años de campañas en las fuerzas especiales. Yo sí soy de la 5ª categoría, dijo Xian Yang enfrentando su mirada. Levantó la cabeza con orgullo. La unidad del capitán Zhou tiene un código secreto. Solo los que venimos de las fuerzas especiales sabemos de su existencia. Yu Dongfeng puso los ojos en blanco al oírlo. ¿Crees que estás en una novela? Xian Yang chistó con desdén. Es imposible explicártelo. Luego me miró con cierta vacilación. Hablé con una sonrisa serena. Ya estamos aquí, ¿qué más da? A Xian Yang se le iluminaron los ojos. ¿Crees que la 5ª categoría es la cima? Por encima de la 5ª existe la 6ª categoría. Solo hay 2 en todo el país. Sus miembros son profesionales de élite.
reclutados de lo mejor de las fuerzas especiales. Una en el norte y otra en el sur, repartidas entre Jinling y la capital. Yu Dongfeng frunció el ceño. Me estás engañando. He tenido mucho contacto con la región militar de Jinling. ¿Cómo es que nunca oí hablar de la sexta categoría? Lo miré sonriendo. Si estás tan familiarizado con la zona de Jinling, entonces deberías haber oído hablar de Zhou Guchun. Él asintió mirándome. El gran batallón especial de Jinling. El segundo instructor de combate. Un recuerdo cruzó mi mente. Ese tipo era uno de ellos. Me enfrenté a él en un entrenamiento hace años. Yu Dongfeng seguía confundido. ¿Él también era parte de eso? Aunque seguía dudando, no tenía fuerzas para seguir cuestionando detalles. El ambiente volvió al silencio poco a poco. Comencé a observar los alrededores. Mientras recorría el lugar con la mirada, podía sentir claramente la hostilidad y el odio de los demás presos. Al unirme al grupo militar, me había convertido en el blanco de muchos. Sin embargo, una duda me asaltaba. Un grupo de unos 60 soldados no bastaba para resistir el ataque de tantos criminales peligrosos. Si esos criminales los odian tanto pero no los atacan, debe haber una razón especial. Ante esto, pregunté, si esos tipos odian tanto a los militares, ¿por qué no van a por ustedes? Xiang Yang, con una sonrisa débil, explicó, ellos no son una amenaza. Asentí lentamente. Con razón están todos agrupados por separado. Parece que aquí hay diferentes facciones. El poder en este bloque es complejo. El líder capaz de domar a estas bestias no debe ser cualquiera. Miré a mi alrededor y solo unos pocos parecían destacar. Pero ninguno era una amenaza. Ese nivel no bastaba para controlar a tales bestias. A medida que mis ojos se adaptaban a la oscuridad, descubrí que detrás de ellos había un espacio inmenso. Allí había ataúdes colocados de pie. Recordé la advertencia de Zheng Min, jamás provoques a los que están en los ataúdes. Había 18 en total. Cada uno llamaba la atención. ¿De verdad había gente durmiendo dentro? Parecía que ellos eran los jefes a los que estas bestias protegían. Ante esto, pregunté con voz grave, ¿quiénes están en los ataúdes? En cuanto dije eso, los soldados a mi alrededor se estremecieron. Obviamente, los tipos de los ataúdes les provocaban un pavor y una opresión inmensos. Yu Dongfeng frunció el ceño y miró hacia ellos. Los sepultureros del pabellón de la muerte. Ese apodo me hizo arquear una ceja. El terror de los presentes despertó mi curiosidad. ¿Quiénes son? Yu Dongfeng respiró hondo y explicó en voz baja, la prisión de Xiang se divide en 3 bloques, hierro, femenino y muerte. Todos los que acaban aquí son criminales atroces, pero incluso entre ellos hay niveles. Los presos de este bloque son más letales en todo sentido, por eso están por encima de los demás. Y dentro del pabellón de la muerte, hay 18 seres especiales. Ellos son los verdaderos reyes de Xiang. Escuchando su estremecedora descripción, no pude evitar clavar la mirada en aquellos 18 ataúdes. En esta prisión Xiang, se estima que hay al menos 15.000 personas. Los 1000 más fuertes están concentrados en esta ala de la muerte, y de esos 1000, se seleccionaron a los 18 más poderosos. Con una proporción tan aterradora, la fuerza de estos 18 es tal que probablemente cada uno de los 1000 más fuertes concentrados en esta ala de la muerte, y de entre esos 1000, se seleccionaron a los 18 más poderosos. Con tal proporción aterradora, la fuerza de estos 18 probablemente sean todos seres no humanos, raros en este mundo. Pensando en esto, pregunté con curiosidad, ¿a estos 18 los llaman sepultureros? Yu Dongfeng sacudió la cabeza negando, solo 7 son dignos de ser llamados sepultureros. En la prisión Xiang, cada pabellón tiene sus propias reglas. El ala de hierro tiene 13 patios principales. El más fuerte de cada patio es llamado patriarca. El ala femenina tiene un total de 8 pisos. Cada piso tiene un capataz. Pero el ala de la muerte es un cementerio. Solo aquellos cuya fuerza supere a los patriarcas del ala de hierro y a los capataces del ala femenina tienen derecho a ser llamados sepultureros. La fuerza de estos 7, aunque varía, es suficiente para aplastar a los patriarcas del ala de hierro y a los capataces del ala femenina. En cuanto a los demás, algunos son maestros que no se especializan en combate, y otros son ligeramente más débiles que los 7 grandes sepultureros, pero siguen siendo guerreros que no deben subestimarse. Principalmente es para mantener un equilibrio y para que estos expertos del ala de la muerte se distingan de los demás. Por eso la prisión colocó 18 ataúdes aquí, para que estos individuos poderosos o con gran influencia puedan dormir.
Al oír esto, finalmente entendí la situación. Los más aterradores son esos 7 sepultureros. Los tipos distribuidos en las 7 áreas son los subordinados de los 7 grandes sepultureros. Yu Dongfeng asintió al escuchar esto. Ninguno de estos 7 sepultureros se somete al otro y tienen bastantes conflictos, pero básicamente no llegan a herirse de gravedad. Después de todo, en el ala de la muerte no hay médicos ni guardias que detengan las peleas. Si te enfermas o te hieres, básicamente estás abandonado a tu suerte. Y como el poder de cada sepulturero es limitado, si estalla un conflicto con un bando que cause un gran desgaste, los otros sepultureros definitivamente aprovecharán la oportunidad para devorarlos. Tras escuchar sus palabras, dije seriamente, es precisamente por ese equilibrio que han podido sobrevivir juntos hasta ahora. Yu Dongfeng frunció los labios y miró al hombre protegido en medio. En el ala de la muerte, todos son monstruos. Aunque tenemos formación militar, es difícil enfrentarse a muchos a la vez. Si no fuera por un experto, habríamos muerto hace tiempo. Seguí su mirada. Un hombre de rostro pálido yacía allí en silencio. Tenía sudor y sangre en el pecho y los muslos, su respiración era irregular. Yu Dongfeng hizo una pausa antes de continuar. Se llama Su Jingwu. Era el instructor principal de combate de una unidad de fuerzas especiales de la Policía Armada Provincial. Entró en prisión hace 1 año y medio por homicidio doloso. Antes de que llegara al ala de la muerte, aunque los militares y policías nos unimos, seguíamos sin tener espacio para sobrevivir. Fue su aparición lo que nos permitió tener un territorio propio. Al oír esto, el respeto creció en mis ojos. Las fuerzas especiales de la Policía Armada tienen una capacidad de combate extrema, y ser instructor provincial significa ser un experto de élite capaz de cambiar el rumbo de una batalla. Por eso los sepultureros no se atreven a ir a por todas. De lo contrario, un experto de élite liderando a docenas de soldados y policías, por muy fuerte que sea la facción de un sepulturero, sufriría grandes pérdidas y su fuerza disminuiría drásticamente. Parece que él era el protector de este grupo. Eché un vistazo a Su Jingwu y fruncí el ceño. Su estado actual no parece nada bueno. Los ojos de Yu Dongfeng se llenaron de ira al escucharme. Sus heridas son muy graves, todo por culpa de esos bastardos. Se aliaron para obligarnos a participar en la melee de las 3 alas. Lo miré con cierta confusión. ¿Qué significa la melee de las 3 alas? Conteniendo su rabia, me explicó, la melee de las 3 alas ocurre cada 10 días. Los guardias dicen que es para tomar el aire, pero todos saben que su objetivo es reducir el número de prisioneros. Les dan cuotas a los capataces, a los patriarcas y a los sepultureros. Cada pabellón debe elegir prisioneros para participar en la melee. En cuanto a cuándo termina, depende de a cuántos quieran dejar vivir los guardias. Antes, aunque el número era bajo, los prisioneros eran de las facciones de los sepultureros. Así que nadie quería enviar a su propia gente. La mayoría de las veces los sacaban de nuestro lado. Al oír esto, fruncí el ceño. ¿No les tenían respeto? Yu Dongfeng suspiró con impotencia. Normalmente es así. Pero la melee de las 3 alas es obligatoria. Así que los sepultureros se unen para presionarnos. Si nos negamos a salir, se aliarán contra nosotros y no tendremos posibilidad de resistir. Al decir esto, la ira cruzó su mirada. Antes de que llegara Su Jingwu, éramos ovejas listas para el matadero. Las cosas mejoraron tras su llegada, pero nadie puede rechazar la melee. De los 18 ataúdes, había uno que originalmente estaba destinado a Su Jingwu, pero nuestra fuerza no es suficiente para permitirle dormir y descansar en paz. Por eso siempre se queda afuera con nosotros. Nos necesitamos mutuamente. Si nuestro bando sufre grandes pérdidas, las consecuencias serían irreversibles. Para reducir bajas innecesarias, Su Jingwu tomó la iniciativa de unirse a la melee. Antes todo iba bien. La coordinación con sus hermanos bastaba para dominar en las peleas del pabellón de la muerte. Sin embargo, en la pelea de hace 5 días, le jugaron sucio. Esta vez, del pabellón femenino surgió un par de hermanas. Las gemelas estaban perfectamente coordinadas. Atacaron el pabellón de la muerte desde el principio, algo impensable en situaciones normales. Su Jingwu podría haberla sometido fácilmente, pero cuanto más intensa era la lucha, más raro se volvía todo. Al final, apenas podía levantar la mano. La resistencia y habilidades de combate de Su Jingwu son de las mejores del pabellón. Tenía toda la ventaja, pero de repente perdió. Se desmayó allí mismo a los pies de las hermanas. Si sus hermanos no hubieran luchado desesperadamente para protegerlo, ya estaría muerto. Al decir esto, Yu Dongfeng sorbió con fuerza.
Al volver al pabellón tras la pelea, vimos que su herida se había ennegrecido. Incluso la sangre era negra y apestaba. Tras años como explorador, estoy seguro de que esas dos mujeres lo envenenaron. Al oírlo, pregunté confundido, ¿se permiten armas en la melee del pabellón? Todos deben pelear con las manos vacías. Pero Su Jingwu fue envenenado sin duda. Nosotros no estábamos allí, así que no sabemos cómo lo hicieron. Envenenar con las manos vacías. ¿Acaso se lo untaron antes? ¿No temen que el veneno les afecte a ellas? ¿O es que son inmunes? No sé mucho de venenos, así que no puedo ayudar con eso. Pero el problema clave ahora es que Su Jingwu es su pilar. Si le pasa algo, la alianza de militares y policías se acabó. No voy a permitir que nadie me manipule. En un lugar como la prisión de Chixiang, debo convertirme en el guardián. Pero mi fuerza por sí sola no es suficiente. Por eso necesito recurrir a fuerzas externas. Esta alianza de militares y policías es mi mejor opción. Su Jingwu es el dueño de uno de los 18 ataúdes. Su fuerza ya está demostrada. Si muere así, será una pérdida enorme para mí. No solo debilita nuestra capacidad de combate, sino que afectará mis planes. Así que, pase lo que pase, no puedo dejar que muera así. Con esa idea, mis pupilas se contrajeron y le pregunté a Yu Dongfeng. ¿Cuándo vienen los guardias? Cada 2 días traen comida, pero mis hermanos llevan ya 3 días sin comer. Sí que dan comida, pero solo arrojan bollos de maíz al suelo. Y dejan que nos matemos por ellos. El orden es, el guardián primero, luego los de los ataúdes. Después la facción del guardián, y al final nos toca a nosotros, dijo Yu Dongfeng, lamiéndose los labios agrietados. Siendo un explorador, no debería estar así solo por 3 días sin comer. Miré a los militares y policías a mi alrededor. Estaban en los huesos, con rostros demacrados, como si les hubieran drenado la vida. Me temo que llevan tiempo pasando hambre. Yu Dongfeng suspiró y continuó, antes de que Su Jingwu cayera, el guardián aún mostraba algo de respeto y nos dejaba sobras. Pero ahora ya no tienen por qué preocuparse. Solo podemos aguantar. El día que no podamos más, nos lo jugaremos todo contra ellos. Aunque muramos, no nos iremos con el estómago vacío. Las palabras resonaron entre ellos, tenían los ojos rojos y vidriosos. Alguna vez fueron héroes y motivo de orgullo, ahora malviven como animales. Sentí una punzada de amargura en el pecho. Si no fuera por aquel incidente, yo seguiría siendo un capitán respetado. Mi hermana habría terminado sus exámenes de ingreso. Lista para la universidad. Estiré la mano para acariciar su rostro sonriente, pero solo atrapé el vacío. Al mirar mi mano suspendida en la oscuridad, una mueca de determinación cruzó mis labios. Sobreviviré a toda costa. Me quedé mirando fijamente las miradas hostiles a lo lejos. Aquí, solo se respeta al más fuerte. Entonces, les mostraré quién es el rey de la prisión de Chixiang. Llegó el atardecer del día siguiente. La puerta de hierro del pabellón se abrió al fin. Entraron 20 soldados cargando cestas de mimbre. Los presos se pusieron en pie. Sus ojos reflejaban ansia e impotencia. Sin Su Jingwu, solo podían rezar para que las bestias dejaran algunas obras. Arrojaron las cestas al suelo y los bollos rodaron por la tierra manchada de sangre. Los presos seguían inmóviles. Porque no eran los guardias quienes decidían su destino. De pronto, un estruendo, la tapa de un ataúd salió volando contra el suelo. Acto seguido, una tras otra, las tapas de los ataúdes cayeron. Un hedor a sangre inundó el pabellón. 17 figuras salieron de las cajas. Parecían demonios del infierno, su aura aterradora cortaba la respiración. De pronto, sentí una pesadez abrumadora en el cuerpo. Esos 17 eran los más fuertes del pabellón. Su presencia lo convertía en un purgatorio. Mientras salían de sus ataúdes, el denso olor a sangre se propagó como un huracán. Arqueé una ceja ligeramente. Eran guerreros de primer nivel. Incluso el que parecía más débil entre ellos me obligaba a mirarlo con atención. De repente, entorné los ojos. Toqué el hombro encogido de Yu Dongfeng y señalé a la figura que iba al frente. ¿Quién es ese? El pabellón tiene sus propias reglas, hasta para comer hay un orden. Tras salir de los ataúdes, ninguno se movió de inmediato, esperando a que esa figura diera el primer paso. Solo entonces los demás avanzaron. Aunque fue cuestión de milésimas de segundo, bastó para saber quién mandaba. Al seguir mi mirada, los ojos de Yu Dongfeng temblaron violentamente y en su mirada, de forma involuntaria. Sin un ápice de miedo en sus ojos, el primer guardián de la bandera de este lugar, Cuervo 11 Yuan,
Al escuchar esto, fruncí el ceño. El primer 11 Yuwang, ese prefijo y ese nombre tan extraño. Resultan bastante interesantes. Yu Dongfeng asintió y dijo, hace un año. El más fuerte del ala de la muerte era Diao Sun. Ese tipo no soportaba la más mínima falta, y como 11 Yuwang era demasiado independiente. Diao Sun lanzó un ataque contra él. Sin embargo, nadie esperaba que Diao Sun no solo fuera incapaz de vencerlo, sino que 11 Yuwang lo mantuviera reprimido constantemente. Gracias a esa batalla, 11 Yuwang se hizo famoso, y reclutó a un gran número de subordinados. Los 6 guardianes de la bandera originales pasaron a ser oficialmente 7. Durante este último año, los guardianes de todas las facciones lo han desafiado, pero sin excepción, todos fueron derrotados. Al oír esto, ni siquiera yo pude evitar que mi mirada se tensara. El terror que infunden los guardianes representa la cima absoluta de la prisión Xixiang. Pero este 11 Yuwang, sin recibir asistencia médica, derrotó a los otros 6 guardianes. Semejante proeza demuestra que su fuerza probablemente supera con creces la de los demás. Al pensar en esto, en la comisura de mis labios se dibujó una sonrisa feroz. Mientras todos esperaban, me puse de pie lentamente. Al verme moverme, Yu Dongfeng me sujetó rápidamente. Los guardianes aún no terminan. Ningún otro prisionero puede moverse. Esbocé una sonrisa violenta y caminé hacia adelante con decisión. Mi acción atrajo de inmediato la atención de todos los presos que esperaban. Cuando me vieron avanzar sin ningún reparo, no hubo rastro de asombro o ira en sus ojos, solo burlas y desprecio. Desde que Diao Sun se convirtió en el primer guardián, esta regla para comer se ha mantenido. Incluso ahora que 11 Yuwang ha tomado el primer puesto de Diao Sun, no la ha cambiado. Para todos, esta regla se ha convertido en un símbolo de estatus y poder. Solo el más fuerte puede comer primero. Ese tipo está muerto. Se oyeron risas frías entre la multitud. Bajo la mirada de todos los presos, ya había cruzado gran parte del patio. En ese momento, un tipo que salió de las celdas de aislamiento, aunque no era un guardián, rugió al verme pasar, «Estás buscando la muerte». Al instante siguiente, sin dudar un segundo, lanzó un par de puñetazos cargados de una fuerza brutal. Al ver esto, el rostro de Yu Dongfeng se llenó de horror. Se acabó. Mi desempeño de ayer no fue impresionante, pero él no conoce la realidad de la sexta unidad especial, ni la fuerza tan aterradora que poseen sus miembros. Los años de tortura le han hecho creer subconscientemente que estos tipos de las celdas son seres invencibles. Cerró los ojos, incapaz de mirar. Pero no escuchó el sonido de huesos rotos. En su lugar, oyó murmullos de asombro entre la multitud. Abrió los ojos rápidamente y vio que el puño de hierro del gigante, justo después de ser lanzado, se detuvo en seco. El tipo me miró con incredulidad, mientras yo mostraba una sonrisa gélida. Justo buscaba a alguien con quien empezar, y vienes tú mismo a entregarte. El puño de hierro. Dao gigante se detuvo en seco justo después de ser lanzado. Me miró con incredulidad y yo sonreí con frialdad. Justo buscaba a alguien con quien empezar, y vienes tú mismo a entregarte. El gigante me fulminó con la mirada. Suéltame. Aunque pude frenar su ataque repentino, él seguía teniendo una confianza absoluta en su propia fuerza. Tiró de su brazo robusto, con violencia hacia atrás. Sin embargo, no solo no logró liberar su puño, sino que su brazo ni siquiera se movió un milímetro. Lo miré con frialdad, con mi mano como una tenaza de hierro, apretando su puño con fuerza. Mi agarre se volvía cada vez más pesado y brutal. Y al sentir la inmensa presión en sus nudillos, el gigante comprendió al instante que algo iba mal. Soltó un rugido que retumbó en toda el ala de la muerte. Tanto los guardianes anteriores como los guardias que seguían allí giraron la cabeza con asombro. Entonces, lanzó una patada demoledora, con una ráfaga de viento cargada con toda su fuerza, directa a mi costado. En ese preciso instante, tiré con fuerza del brazo que sujetaba su puño, haciéndolo caer directamente hacia adelante. Solté mi agarre de golpe y me hice a un lado, dejando que el gigante se estampara de cara contra el suelo. Apoyó las manos con furia, su rabia había llegado al límite. Sin esperar a levantarse del todo, usó sus manos para impulsarse y lanzó una patada giratoria desde el suelo directamente hacia mí. Solté un bufido y descargué mi mano derecha con fuerza sobre su pierna robusta. No solo aplasté su pierna contra el suelo, sino que se escuchó el leve crujido de un hueso rompiéndose. Sin esperar la reacción del oponente, mi pierna de hierro ya se había balanceado. Como si pateara un balón de fútbol, golpeé con fuerza su cuerpo de 100 kilos.
Como una patineta fuera de control, derrapó hacia atrás 5 metros enteros. Un dolor agudo inundó su mente. El gigante sintió que sus órganos internos se desplazaban en ese instante. Sin embargo, al momento siguiente, yo ya estaba frente a él como el mismísimo Yang Wang reclamando su vida, con una planta del pie descendiendo con furia. Miró con terror como el pie se hacía más grande, sin importarle ya su supuesto orgullo. Gritó con pánico extremo, «Señor Sun, sálvame». En el instante en que el grito resonó, una figura apareció de repente al frente de la plaza. Parecía pequeña y desaliñada, pero cargó como un relámpago. Sus manos se transformaron instantáneamente en garras, como la guadaña de la muerte. Ante el ataque repentino, mi corazón dio un vuelco. Mi cuerpo reaccionó por instinto y retiré bruscamente el pie que descendía. Retrocedí velozmente como el viento. Sin embargo, esa garra que falló no se detuvo ahí. En el aire sombrío, fue como si lanzara un destello real de 5 dedos. Me persiguió con una fuerza imponente. Seguí retrocediendo, la velocidad de ese asalto no me permitía relajarme, pero al ver su persecución letal, mi rostro no mostró gravedad, sino que esbozó una sonrisa cruel. Parece que eres uno de los guardianes de tumbas. Al decir esto, una inquietud inexplicable surgió en el corazón de Diao Sun, como si una gran montaña se alzara ante él, dejándolo sin aliento. Entornó sus ojos fríos mientras su cuerpo, en plena carga, estaba a punto de colisionar conmigo. Sintió un peligro repentino y frenó en seco. En el momento en que se detuvo, mi pierna de hierro barrió como un trueno, con una amenaza sin igual, pasando rozando la punta de su nariz. Aunque el golpe no lo impactó de lleno, su inmenso poder dejó un rastro de sangre superficial en su nariz, sintiendo el flujo de calor brotar de su nariz. El rostro ya sombrío de Diao Sun se oscureció aún más. Sus ojos brillaban con furia y asombro. Llevaba 10 años encerrado en la celda de la muerte. En esos 10 años, fue el soberano durante 9. Ni siquiera el emperador de la región occidental le había hecho sentir la amenaza de la muerte, pero esa patada de hace un momento hizo que su corazón se acelerara sin control y su espalda se cubriera de sudor frío. Si no hubiera reaccionado a tiempo, probablemente habría muerto tras ese golpe. Retiré lentamente la pierna de hierro que había lanzado. Con una mueca burlona en los labios, para hacer honor a tu título de guardián de tumbas, he usado toda mi fuerza. Reaccionaste bastante rápido. Diao Sun entrecerró los ojos y volvió a apretar sus garras deformadas. Tras dominar la celda de la muerte por tantos años, su fuerza y visión ya habían alcanzado un nivel inalcanzable para la gente común. Ese tipo es mi hombre. Los que no siguen las reglas aquí no sobreviven. Mientras su voz fría y ronca resonaba lentamente. Entre el grupo distante de prisioneros, un escuadrón de unos 140 hombres dio un paso al frente al unísono. Sintiendo el aura sangrienta de esa manada de bestias, esbocé una sonrisa indiferente. Sé que tienes poder. Pero déjame recordarte algo, soy muy rencoroso. Quien intente joderme, lo arrastraré conmigo al infierno. ¿Quieres probar? Diao Sun me miró con una sonrisa fría. Sus ojos gélidos ya disparaban intenciones asesinas. ¿Crees que no me atrevo? Troné mi cuello. Si quieres probar, adelante, pero no te aseguro que esos tipos no vayan a atacarte. Ante estas palabras, él miró de reojo con frialdad. A su alrededor, varios guardianes de tumbas ya nos observaban a los dos con ojos de depredador. Por mi reacción y el aura que emanaba, juzgaron que mis habilidades eran altas. Si lograba herir a Diao Sun, incluso si solo fuera de gravedad, con su fuerza, les bastaría para matarlo a golpes. Diao Sun frunció el ceño. ¿Cuándo se había visto antes en semejante dilema? Si no fuera por la conmoción causada por la patada de hace un momento, lo habría matado de inmediato, pero pensó que si realmente moría por eso, no valdría la pena. Levantó ligeramente la palma. Eres interesante. Espero que todos tus días por venir sean tan arrogantes como hoy. Al terminar sus palabras, los prisioneros que planeaban atacar regresaron a sus posiciones en ese instante. Este era Meng Tingsu, uno de los guardianes de tumbas. Se burló con desdén. El viejo Diao tiene miedo. Ocupaba el tercer lugar en fuerza, solo después del emperador de la región occidental y Diao Sun. En sus 5 años en la celda de la muerte, siempre había sido reprimido por Diao Sun. Al verlo retroceder, comenzó a burlarse. Sin embargo, antes de terminar de hablar, las garras ocultas en las mangas de Diao Sun se lanzaron hacia él violentamente, las piernas de Meng Tingsu se tensaron. Una fuerza asombrosa brotó de él, sus palmas cargadas de una energía siniestra mientras arremetía contra las garras.
Con un estruendo metálico, chocaron. La silueta de Diao Sun permaneció inmóvil, mientras que Meng Tingsu tembló ligeramente. No te creas el número uno. Solo naciste unas décadas antes que yo, veamos si sigues siendo tan arrogante en unos años. Él apenas pasaba los 20 y tenía tiempo, mientras que Diao Sun ya tenía 50, realmente no le quedaban muchos años de gloria. Diao Sun soltó una carcajada ronca, mientras yo esté vivo, siempre estarás bajo mis pies. Tras decir eso, tomó un pan de maíz y comenzó a masticar con avidez, el rostro de Meng Tingsu se tornó gélido. Luego se giró hacia mí, aparte del rey de la prisión occidental, eres el primero que logra que el viejo Diao ceda. Si algún día quieres matarlo, puedo ayudarte. Yo hice una mueca y negué ligeramente con la cabeza. No me gusta que me usen como herramienta, pero resultas interesante. Si es así, no te elegiré a ti más tarde. Él frunció el ceño al oírlo. ¿Qué quieres decir? Un destello de ferocidad cruzó mis ojos. En ese momento, solo había 7 personas frente a mí, a juzgar por sus posiciones y el aura amenazante que emanaban. Estos 7 deben ser los guardianes de tumbas del pabellón de la muerte. Basándome en los 2 ataques de Diao Sun, pude determinar que la fuerza del segundo guardián del pabellón de la muerte, aunque representaba una amenaza, no llegaba a ser un peligro mortal. Sin embargo, tener un enfrentamiento serio con este tipo no traería mucho beneficio. Miré sus manos, que no parecían humanas, y observé bien sus rasgos. Parecía ser alguien intrínsecamente frío y arrogante, incluso la pelea que acababa de ocurrir. No le importó lo más mínimo. Recogió 2 panes del suelo y regresó al interior de su ataúd. Los 7 guardianes se rigen por la fuerza. Quien quiera ser uno de ellos debe desafiar primero a uno de los actuales. Pero todos tienen sus propios asuntos. Por ahora, no puedo lograrlo solo. La única posibilidad es contar con ese grupo entrenado. La alianza de militares y policías con suficiente fuerza individual. Debo ganármelos. Mi acción previa contra el tipo robusto. Y la patada con la que obligué a retroceder a Diao Sun fue vista claramente por los guardianes. Sumado a mi actitud de no temer a la muerte. Actuando como un novato temerario, ellos, que ya desconfían unos de otros, no querían buscarse más problemas. Todos consintieron que yo tomara la comida primero. Sin embargo, mientras seguía inclinándome para recoger los panes, sus rostros se volvieron cada vez más sombríos. Incluso estos guardianes se llevaban como máximo 4 panes de maíz. Pero yo me quité la camisa y empecé a recogerlos uno tras otro, ya llevaba más de 40. Meng Tingsu me miró y habló con frialdad, con descontento en su mirada. ¿Sabes lo que estás haciendo? Miré la gran bolsa de panes y solté una risita. Lo siento, si no los tomo pronto. Ellos no tendrán nada que comer. Dije esto mientras miraba hacia la alianza de militares y policías a lo lejos. Meng Tingsu ladeó la cabeza. ¿Quieres protegerlos? Yo me encogí de hombros. ¿Acaso ustedes, los guardianes, no tienen cerebro? Ante estas palabras, los 6 guardianes fruncieron el ceño con fuerza. Uno de ellos, un hombre alto y robusto como un salvaje, apretó sus puños gigantescos. ¿De verdad crees que nadie se atreve a matarte? Me señalé la cabeza. Dije con voz grave, no piensen solo en pelear y matar. Usé en la cabeza un momento. Sé que quieren torturarlos, pero si mueren de hambre, ¿quién participará en la batalla campal entre los 3 pabellones? ¿Será tu gente o la de él? Señalé a cada uno de los guardianes. Mi pregunta los dejó sin palabras. Un guardián negro dijo con voz apagada, nadie se atreve a desafiar al pabellón de la muerte. Lo miré con una sonrisa burlona. ¿Y qué hay de su Jingu? Las gemelas de la prisión de mujeres usan veneno. En la próxima batalla, podrían atacar de nuevo al pabellón de la muerte. Los guardianes se miraron entre sí. Normalmente solo sabían de violencia y caos. Básicamente actuaban por puro instinto, pero ahora que alguien elocuente les hablaba, se quedaron mudos por un momento. Continué diciéndoles, 60 panes no les afectan a ustedes. Pero son suficientes para que dejen de preocuparse por los candidatos para la pelea. Les estoy quitando un peso de encima, deberían agradecérmelo. Tras decir eso, miré a Meng Tingsu. Me gusta tu sugerencia. Si quieres actuar contra Diao Sun, puedo ayudarte a terminar el trabajo. Sus ojos brillaron al oírlo. ¿En serio? Esbocé una leve sonrisa. Eres joven, fuerte y puedes controlar a todas estas bestias. ¿Por qué te mentiría? Él levantó la barbilla con arrogancia. Realmente eres un tipo con talento. Entonces, llévatelos.
Hizo un gesto y se dio la vuelta. Un hombre que acababa de salir de un ataúd. Lo siguió de regreso a su bando. Al ver esto, miré a los demás. ¿Ustedes qué opinan? El sujeto negro y el gigante miraron de reojo a Diao Sun y luego a Meng Tingsu, con una sonrisa de quien espera ver un espectáculo. No nos gusta meternos en líos ajenos. Adelante. Acto seguido, ellos también se marcharon. En el frente del incinerador, solo quedaban Diao Sun con sus matones y un hombre calvo con un tatuaje de serpiente. Junto a él había 3 hombres fornidos. El calvo era el que mostraba más hostilidad hacia la alianza de militares y policías, aunque yo desconocía su identidad. Sin embargo, a simple vista, ese tipo no representaba ninguna amenaza para mí, por el contrario, los 3 hombres detrás de él eran algo problemáticos. En los ojos de Diao Sun, mientras me miraba, cruzó una mirada siniestra. Ya que quieres proteger a esos oficiales, esperaré a que estalle el caos entre las 3 alas. Veremos si los entregas. Si no lo haces, morirás sin necesidad de que yo mueva un dedo. Desde el campamento de la Alianza no podían ver bien lo que ocurría en el frente. Solo vieron que derribé al matón, y que regresaba directamente hacia ellos. Cuando distinguieron lo que traía en las manos, primero se mostraron confundidos. Luego, sus ojos brillaron con un deseo intenso, porque ese montón de panes de maíz en mis brazos era comida vital para ellos. Yu Dongfeng tragó saliva. Yu Dongfeng tragó saliva. ¿Podrás comerte todo eso? Los miré con una sonrisa indiferente. Esos tipos no están muy contentos de que me llevara tanto. Coman algo para ir tirando. Todos se quedaron helados al oírlo. ¿Comer algo para ir tirando? Esa comida era para ellos. No solo había desafiado las reglas de los guardianes del incinerador, sino que también les había quitado comida para dársela a ellos. En el mundo exterior, esto sería algo insignificante. Pero en esta prisión de Xixiang, representaba un acto de bondad extrema, porque les estaba salvando la vida. Yu Dongfeng me miró con los ojos temblorosos. ¿Todo esto es para nosotros? De manera despreocupada. Agarré un pan y le di un mordisco. ¿No dijiste que ni siquiera al morir uno debería ser un fantasma hambriento? Tras decir esto, empujé los panes hacia ellos. Coman de una vez. Nadie aquí la tiene fácil. Esas palabras golpearon sus corazones como un pesado mazo. Intercambiaron miradas, viendo el asombro y la conmoción en los ojos de los demás. Esto era lo que significa ayudar en el momento de mayor necesidad. En una situación desesperada, que alguien esté dispuesto a tenderte la mano, sea cual sea su propósito. Es algo que recordarán de por vida. Yu Dongfeng, temblando, tomó uno de los panes. Tenía un tacto duro y frío, y aunque estaba manchado de tierra y sangre, a sus ojos. Comenzó a morderlo bocado tras bocado, mientras sus lágrimas caían una a una. Gracias. Sonreí con suavidad y luego tomé más panes para dárselos a aquellos que estaban demasiado débiles para ponerse de pie. Pasar hambre es horrible. Coman rápido, todos. Los hombres de la Alianza aceptaron la comida, algunos daban las gracias, otros sollozaban y algunos apretaban el pan con fuerza. Me miraban con una profundidad solemne. Después de repartirlos, me quedaba uno en la mano. Miré a su Jingu, que tenía los ojos cerrados, y dejé el pan de maíz a su lado. Intenten que coma algo. Algo es mejor que nada. Los prisioneros que montaban guardia en el círculo interior asintieron solemnemente. De repente, sintieron que por fin había llegado alguien en quien apoyarse. En ese momento, la puerta de hierro del ala de la muerte se abrió de nuevo y entró un hombre con aspecto de oficial. ¿Sigue vivo el prisionero Zhou del ala de la muerte? Todos en el campamento de la Alianza detuvieron lo que hacían. Me miraron confundidos. Fruncí el ceño y me levanté lentamente. Aquí. Luego me giré hacia Yu Dongfeng, desconcertado. ¿Qué está pasando? Él también me miró con total confusión. No tengo idea. Aparte de las reuniones de las 3 salas. Estos oficiales normalmente ni siquiera nos dirigen la palabra. Lleno de dudas. Seguí el camino serpenteante hasta que apareció un edificio ante mis ojos. Entorné la mirada. ¿No era esta la oficina de los oficiales? El mismo lugar donde hablé con Zheng Min hace 2 días. Al llegar a la oficina del último piso, en el momento en que se abrió la puerta, vi a un hombre de mediana edad con el pelo engominado hacia atrás. Estaba esperando allí junto a Zheng Min. Fruncí ligeramente el ceño, a juzgar por los galones de su uniforme. Este tipo tenía un rango mucho más alto que Zheng Min. Coronel. He traído al prisionero Zhou del ala de la muerte. Espero instrucciones. El hombre llamado coronel hizo un gesto con la mano. Puedes retirarte. Entonces, Zheng Min lo presentó con solemnidad.
Este es el líder supremo de la prisión de Xixiang, el coronel Fan Changhu. Me senté de golpe, sin mostrar el más mínimo respeto. Llevo aquí solo 2 días y ya he visto alcaides y coroneles. ¿Tan popular soy? Zheng Min frunció el ceño y dijo con voz grave, cuida tu actitud. Yo sonreí con indiferencia. No tengo ninguna actitud, solo soy un prisionero. Ustedes, los altos mandos, deberían entenderlo, ¿no? Mis palabras tenían veneno, porque en este momento no sentía el más mínimo aprecio por estos sujetos. Fan Changhu hizo un gesto con la mano, indicando que no le importaba, y puso las manos tras su espalda. Fan Changhu me miró con calma, eres tal como decían los informes. No tiene nada de malo ser fiel a uno mismo, de lo contrario no habría sobrevivido hasta ahora. Él rió entre dientes al oírlo. Sacó un paquete de cigarrillos, ¿quieres uno? Lo miré y negué con la mano. En estos 2 años de fuga, aproveché para dejar de fumar. Fan Changhu asintió y le dio uno a Zheng Min. Tras encenderlo, dio una calada profunda. Según las reglas habituales, no solemos convocar de forma especial a prisioneros del pabellón de la muerte. Pero tu estatus es especial, así que hoy hemos sentado un precedente. Me encogí de hombros con indiferencia. Basta de rodeos, los tipos del pabellón de la muerte no son ninguna joyita. Si me ausento demasiado tiempo, será difícil de explicar al volver. Una mirada afilada cruzó los ojos de Fan Changhu. ¿Acaso tienes miedo? Solo pregunté fríamente, si tuviera miedo, ¿me dejarían salir? A un lado, Zheng Min observaba el enfrentamiento. Frunció el ceño, después de todo, lo llamaron hoy porque era mi antiguo compañero de armas. Con el presente, creía que yo mostraría algo de respeto, pero ahora he cambiado por completo y eso no me importa en absoluto. Fan Changhu soltó el humo y dijo con calma, los hombres de la prisión de Xixiang tienen carácter, especialmente los militares. Puedo entenderlo, pero debes comprender que aquí, el que domina la vida y la muerte no es el rey del infierno. Somos nosotros. A veces, moderar tu carácter te conviene. Me hurgué la oreja con indiferencia, siempre he sido de los que devuelven los favores con favores y las ofensas con venganza. Lo tengo muy claro, ya que conoces mi antigua identidad, no malgastes saliva. Dime directamente lo que tengas que decir. Él me lanzó una mirada y sacudió la ceniza. Entonces no perderé el tiempo. Dime, ¿quién es el tipo de afuera? Lo miré con el rostro endurecido. ¿A qué te refieres? Entornó los ojos y me miró fijamente, no te hagas el tonto. Ese tipo volvió a actuar, esta vez en el sur, masacrando a 17 miembros de la familia de un funcionario. Fruncí el ceño al oírlo. Ya se lo había dicho a Zheng Min antes, realmente no lo sabía. Lo vi golpear la mesa con furia, aparentemente porque la brutalidad del asesinato lo llenaba de odio e indignación. Luego sacó varias fotos y me las arrojó, míralas bien. Ni siquiera perdonó a un bebé de 2 años. Miré las fotos, la escena era realmente insoportable. Apenas parecían humanos, había extremidades cercenadas por toda la habitación. Incluso a mí me dio náuseas verlo. Luego respiré hondo, no les miento. Yo también mato a familias enteras. Pero jamás podría ser así de cruel. Fan Changhu me clavó la mirada, lleno de incredulidad. Ya que te niegas a admitirlo, mira de qué se trata esto. Dicho esto, me lanzó otra fotografía. La recogí y miré, mis pupilas se dilataron por el asombro. Era una pared blanca. Había sangre salpicada en el suelo y, en la pared, 3 retratos dibujados con sangre. Uno grande y 2 pequeños. El adulto del medio y el pequeño de la derecha eran hombres, la pequeña de la izquierda era una niña con coleta. Era evidente que la persona estaba alterada al dibujar, los trazos eran torcidos e irregulares. La sangre goteaba desde los cuerpos de las figuras. Sin embargo, eso no fue lo que me hizo temblar. Cuando bajé la mirada, justo debajo del dibujo, había una fotografía. Unos 20 niños estaban alineados en 2 filas, sus figuras en blanco y negro. Un contraste brutal con la pintura de sangre. Los rostros de los niños no tenían expresión, como si hubieran perdido la vitalidad. Al ver esto, perdí el control por completo. Con el rostro desencajado, recuerdos entrañables inundaron mi mente. Recuerdos sellados durante años se fragmentaron y multiplicaron ante la aparición de la foto. Miré al frente con furia, y lo primero que recordé fue aquel tiempo de niño. Ese rostro sonriente que siempre estaba frente a mí. De pronto, negué con la cabeza frenéticamente, imposible. Ese tipo, es absolutamente imposible. Al ver mis venas marcarse por la tensión, Fan Changhu pareció encontrar mi debilidad. Sus ojos afilados me miraron fijamente, ¿puedes recordarlo ahora? Durante tu arresto,
La policía encontró la misma fotografía en tu casa. Si no me equivoco, uno de los que aparecen aquí eres tú. Ambos salieron del mismo orfanato. Y él está dispuesto a correr el riesgo de continuar tu matanza de funcionarios. ¿Qué más vas a negar con tanta terquedad? Me quedé mirando fijamente la foto bajo el retrato sangriento. Era el lugar donde crecí, un pasado que no podía superar. No lograba recordar más detalles específicos, solo podía recordar los momentos felices en el orfanato con aquellos compañeros. Los recuerdos posteriores eran como un vacío. Lo que sí recordaba era estar de la mano de mi hermana cuando un hogar de bienestar social nos adoptó. Una vez intenté investigar, pero hiciera lo que hiciera, el orfanato de mis recuerdos parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra. Grité como un loco. ¿Dónde está esta foto? Mi estado histérico hizo que Seung-min e incluso los oficiales fuera de la habitación irrumpieran en ese instante. Alzaron sus armas y me apuntaron. Después de todo, el capitán de la sexta unidad de fuerzas especiales es alguien extremadamente peligroso si pierde el control. Fan Chang-hyu me miraba fijamente, intentando encontrar la verdad en mis ojos. Sin embargo, mientras mi temperamento se volvía más violento, los fragmentos de mis recuerdos encajaban cada vez más, como si se hubiera activado un interruptor, o como si alguien hubiera puesto una barrera en mi mente. Esos recuerdos fragmentados desaparecieron de repente. Mi estado emocional cambió al instante. Fan Chang-hyu me miró con los ojos muy abiertos. Un segundo antes parecía una bestia rabiosa, y ahora un león perezoso. Lo miré con una leve sonrisa. Es solo una foto. ¿Qué puede demostrar? Las debilidades humanas suelen revelarse en los altibajos emocionales, pero mi cambio tomó a Fan Chang-hyu por sorpresa. La siguiente serie de interrogatorios perdió el rumbo. Seung-min también se sobresaltó y me miró con asombro. ¿Qué te pasa? Yo los miraba como si nada. ¿Queréis usar mi debilidad para sacarme información? Fan Chang-hyu no pudo evitar mirar a Seung-min. ¿Tiene problemas mentales? La prisión de Chixiang es diferente a las demás. No hay inspecciones al entrar, todo depende de la supervivencia de los presos. Al oír esto, Seung-min negó rápidamente con la cabeza. Es alguien capaz de entrar en la sexta unidad. ¿Cómo va a tener problemas mentales? Sin embargo, el cambio que tenían ante ellos era inexplicable. En ese momento, todo el aura de aquel hombre había cambiado. Parecía un caballero perfecto, tan refinado como el jade. Bajo la amenaza de las armas a mi alrededor, me puse de pie lentamente como si no las viera. Miré con desprecio el uniforme de prisionero. Está demasiado sucio. ¿Podríais darme ropa limpia? Fan Chang-hyu gritó con el ceño fruncido. Deja de actuar. Una leve sonrisa curvó mis labios. ¿No quieres sacarme información? Necesito ropa limpia. Media manzana podrida y, si es posible, que un médico trate a su Jinwoo. Fan Chang-hyu guardó silencio un largo rato y finalmente aceptó la petición. En ese momento, en la oficina, miraba fijamente el papel sobre la mesa. En el papel había un retrato de un joven de unos 14 o 15 años. Junto al retrato estaba anotado el nombre en clave pintor. Dio unas caladas al cigarrillo para reprimir su asombro. Fan Chang-hyu habló lentamente. ¿No te parece extraño el cambio de Sou-du? Seung-min asintió al oírlo. Es extremadamente extraño. Pasé casi medio año con él y nunca mostró ese comportamiento. Justo ahora parecía un artista. Es imposible que un soldado de combate actúe así. Fan Chang-hyu guardó silencio un momento y apretó los puños. Me temo que es personalidad dividida. Seung-min frunció el ceño con fuerza. Eso es imposible. Si tuviera problemas mentales, no habría podido alistarse. ¿Acaso estos 2 años de huida dañaron su salud mental? Sin embargo, Fan Chang-hyu sacudió la cabeza. No lo creo. Compara con cuidado este retrato y la fotografía. Seung-min los tomó confundido para compararlos. Tras estudiarlos un momento, sus ojos se iluminaron. Este retrato se parece mucho al niño de la foto. Fan Chang-hyu asintió con pesadez. Temo que Sou-du siempre ha tenido personalidad dividida, pero no como los casos comunes con ataques frecuentes u ondas cerebrales anormales. Leí un libro antiguo sobre enfermedades extrañas. Decía que tras un trauma o impacto enorme, el crecimiento se detiene. Otros dicen que si una persona experimenta una tragedia demasiado dolorosa, o incluso tortuosa, el cerebro activa automáticamente un mecanismo de protección para sellar ese recuerdo. En casos más graves, incluso puede generar automáticamente en su mente una personalidad que lo proteja. Esa personalidad puede ser imaginaria o alguien en quien confiaba. Seung-min seguía con el ceño fruncido tras escuchar esto.
Ahora que lo dices, es cierto que Soutu rara vez nos hablaba de su época en el orfanato. Incluso cuando lo hacía ocasionalmente, siempre era fragmentado y sin lógica. Fan Chang-hyu asintió. Esa es la maravilla del cuerpo humano. La memoria eliminó el dolor para él, conservando solo los recuerdos hermosos. Si no me equivoco, la segunda personalidad que apareció fue por esa razón. Sen Min seguía sin entender del todo. Pero hay algo extraño. ¿Cómo puede estar tan seguro de que este tipo es el verdadero asesino? Fan Chang-hyu golpeó suavemente la mesa. El tipo de hace un momento. Claramente tenía un trastorno obsesivo-compulsivo y fobia a la suciedad. ¿Por qué alguien así querría media manzana podrida? Los ojos de Sen Min se iluminaron de repente. Quiere decir que en el antiguo entorno de Soutu, la comida mejor y más limpia era media manzana podrida, así que en su mecanismo de protección activado, la personalidad que salió a protegerlo sigue siendo aquel individuo que tanto anhelaba cuando estaba en el orfanato. Por eso esta segunda personalidad solo tiene 14 o 15 años, aunque su edad real sea desconocida. Fan Chang-hyu suspiró profundamente y asintió con gravedad. Por eso acepté el intercambio de condiciones. Piénsalo bien. El tipo con el que acabamos de hablar solo tiene 14 o 15 años, y ni siquiera es su versión completa. Un joven de esa edad con una fortaleza psicológica tan sólida como para proteger a Soutu, y capaz de respondernos con tanta fluidez. Un sujeto así, que además posee un coeficiente intelectual extremadamente alto. ¿En qué clase de persona crees que se convertirá al crecer? Sen Min se horrorizaba más mientras más lo pensaba. O se convertirá en la élite de la sociedad, o en un asesino a sangre fría inimaginable. Un psicópata de alto coeficiente intelectual. Fan Chang-hyu guardó silencio un largo rato, mirando fijamente aquellas fotografías estremecedoras. Si alguien es capaz de evadir la investigación de la policía militar y masacrar a las familias de los oficiales del norte y del sur sin dejar rastro, el único en quien puedo pensar es en un psicópata asesino de inteligencia superior. Sen Min frunció el ceño con dudas, pero ¿no le parece extraño? Con un trastorno obsesivo-compulsivo y una fobia extrema a la suciedad. Matar debería ser un arte para ellos. No solo durante el acto. Mantendrían una calma absoluta, sino que asegurarían que la escena del crimen estuviera impecable. Pero mire estas fotos, todo es un desastre total, al contrario. Parece más un asesinato impulsivo. Fan Chang-hyu hizo un gesto con la mano, al principio, cuando los superiores me enviaron estas fotos, yo tampoco podía entenderlo. Pero tras ver la segunda personalidad que Soutu mostró hace un momento, se me ocurrió una posibilidad. El pintor, como su nombre indica, se refiere al arte de la pintura. Por supuesto, sobre arte. No sé mucho. O bien esta escena sangrienta es en realidad ese tipo, imitando alguna escena pictórica, o bien está usando una distracción, desordenando la escena a propósito. Para que todos piensen que el responsable es alguien incapaz de controlar sus emociones. Un salvaje extremadamente violento e impulsivo. Si desde el principio la dirección de la investigación es errónea, encontrar al verdadero culpable será casi imposible. Pero este tipo, tras la matanza, se niega a abandonar su estilo artístico de asesinar. Así que corta esas cabezas una por una y las cuelga en la pared, creando una especie de mural de arte sangriento. Al oír esto, la respiración de Sen Min se volvió dificultosa. Si las deducciones son ciertas, un asesino psicópata de alto coeficiente intelectual es mucho más aterrador que esos maníacos que matan por impulso. Además, este tipo ya no cree que está matando, sino que está creando arte. Fan Chang-hyu golpeó la mesa con fuerza y suspiró. No solo es aterrador, es absolutamente arrogante. Si mi suposición es correcta, entonces todos hemos caído en la trampa de este tipo. Él dejó voluntariamente un álbum de fotos en la escena del crimen de su obra de arte, sin preocuparse de que su identidad fuera revelada. Se podría decir que es tan inteligente que llega a ser engreído. Probablemente conoce bien la personalidad protectora de Soutu, que es su propio sentimiento de culpa, por lo que dejó el álbum en la escena del crimen a propósito, apostando a que buscaríamos a Soutu para interrogarlo, activando así su personalidad interna. Además, confía plenamente en que su versión de 14 o 15 años tiene el temple y los medios suficientes para lidiar con nuestro interrogatorio. Dejar los retratos para exponer su identidad no es solo algo que su yo joven haría, sino algo que su yo actual también haría. Protege a Soutu en prisión, mientras él no sea capturado, jamás podremos dejar que Soutu muera. Porque si muere, nuestra única vía para comprenderlo se cortará por completo.
De esto se puede deducir que a este tipo no le asusta en absoluto revelar su identidad. En ese momento, en una escuela de artes del norte del país dragón, un hombre salía del campus. Sin embargo, al subir al coche, su rostro originalmente refinado se tornó de inmediato en una rigidez inquietante. Sacó de su bolsillo un teléfono envuelto en una bolsa de plástico sellada. Puedo unirme a la organización que mencionaste. Pero deben encontrar la forma de sacar a mi hermano de la prisión Chixiang. Un día después, en el pabellón de la muerte, me toqué la cabeza, lleno de confusión. ¿De verdad regresé por mi cuenta? Ayer conseguí comida para todos. Y ahora la gente de la Fuerza Conjunta de Policía Militar reconoce mi presencia. En este momento, incluso siento que me he convertido en el pilar del grupo. Entonces Xiang Yang se acercó y, mirándome, asintió. Capitán Zhou, esos guardias se llevaron al quinto para que recibiera tratamiento. He estado mucho tiempo aquí. Y nunca vi a un guardia dar atención médica a alguien del pabellón de la muerte. Al oírlo, palidecí. ¿Cómo es que no recuerdo nada? ¿De verdad tendré algún poder especial para que la gente de la cárcel me obedezca? Luego sacudí la cabeza. Dejé de darle vueltas al asunto. De ahora en adelante, no me llamen Capitán Zhou, solo llámenme hermano Du. Xianyan sonrió con picardía. No tienes idea de las caras que pusieron esos tipos cuando se llevaron a su Jingu. Parecía que habían comido mierda. Sonreí con indiferencia. Los miembros de las otras facciones seguían mirándome con odio, pero ahora también había confusión y asombro. No entendían cómo podía tener tanto poder, a decir verdad, ni yo mismo lo sabía. Pero que su Jingu reciba tratamiento me ayudará bastante. Ahora la alianza de exmilitares y policías me acepta. En cuanto su Jingu se recupere, podré pensar en tomar el control. En ese momento, la puerta de hierro se abrió. Entró el oficial de siempre. Los soldados custodiaban los panecillos esparcidos mientras los reclusos salían de sus celdas. El oficial echó un vistazo y tosió un par de veces. Mañana se reunirán las 3 prisiones. ¿Ya eligieron a su gente? Los 7 guardianes de tumbas reaccionaron de distintas formas, algunos con total indiferencia. Diao Sun y el calvo corpulento miraron al oficial al unísono. Al ver que nadie respondía, este levantó la mano para pasar lista. Entonces, Diao Sun caminó hacia el centro del patio y me clavó una mirada sombría. Muchacho, ¿te acuerdas de lo que dijiste antes de ayer? Men Pingsu frunció el ceño. No se llevaba bien con Diao Sun. Pero como eran las reglas, no podía decir mucho, así que solo me gritó. Solo entrega a 5 personas. Luego se lamió los labios y miró a Diao Sun con malicia. Si después de entregarlos alguien sigue jodiendo, ya no será asunto de los guardianes de tumbas. En ese instante, el calvo Sue Jin dio un paso al frente y lo miró. ¿Estás ayudando a esos soldados? Men Pingsu soltó un bufido de desprecio. Te apodan el monje de 9 cabezas, pero ¿de verdad crees que tienes 9 vidas? Solo porque tienes 3 matones. Lograste el puesto de guardián de tumbas. No hagas el ridículo aquí. Semejante humillación hizo que los 3 hombres detrás de Sue Jing estallaran de ira. A Men Pingsu no le importó en absoluto. Se arremangó la ropa andrajosa y dijo, ¿quieres empezar una guerra conmigo, Sue Jing? Diao Sun levantó la mano para detenerlos. Todos sabemos lo que pasó. Anteayer rompió las reglas al llevarse tantos panecillos. Si no entrega a nadie ahora, es que no nos respeta. Aunque para los guardianes de tumbas estaba claro que esto era una provocación, la realidad era que yo, el alborotador, había roto las reglas repetidamente. Era mejor eliminarme que dejarme vivir. Ante las miradas sangrientas y retorcidas, los hombres de la alianza militar policial temblaron violentamente. Yu Dongfeng me jaló y susurró, no te enfrentes a ellos directamente. Me giré hacia los miembros de la alianza. ¿Acaso olvidaron el coraje de un soldado? Es que por ser prisioneros durante unos años, ¿ya olvidaron quiénes solían ser? Yu Dongfeng se quedó sin palabras mirándome, sin saber qué responder. Volví a mirar a Diao Sun con un gesto gélido, viejo decrépito de mierda. No necesito que me digas qué hacer. El insulto hizo que sus ojos se entrecerraran, ocultando su traición. Ahora intentas obligarlos a ir a una muerte segura. Diao Sun reprimió su rabia. Esbozó una sonrisa más fea que un llanto. ¿Crees que puedes ganártelos con unos panecillos? Ese truco barato no funcionará. A sus ojos, yo estaba atrapado en un dilema imposible. Si mantenía mi postura, los guardianes se unirían para matarme, pero si me acobardaba,
y obligaba a los de la alianza a pelear, sin importar si esos hombres vivían o morían. El carisma que demostré estos días se iría al traste, justo cuando Diao Sun saboreaba su victoria. Frunció el ceño de repente, vio que en la comisura de mis labios asomaba una sonrisa indescriptible. Por culpa de esas gemelas, los supuestos presos de la ala de la muerte se han vuelto unos cobardes. ¿Quieren a 5 personas? Les voy a mostrar qué clase de hombre tiene derecho a estar en este auténtico infierno. Dicho esto, levanté la mano de golpe. Miré hacia atrás, mírense bien. Saquen el coraje que debe tener un soldado. Yo, Zhou Du, participaré en el combate de las 3 prisiones. ¿Quién más se une a mí para ser un hombre digno del título del condenado a muerte más temido? Rugí con fuerza ante todos. La expresión maliciosa de Diao Sun se tornó en una mueca de incomodidad. El combate entre prisiones no solía ser un gran problema, pero desde que aparecieron esas gemelas en la cárcel de mujeres y lisiaron a Su Jingwu, el peligro del combate se disparó. Incluso los propios guardianes de tumbas ni siquiera pensaban en participar. Sin embargo, yo lo elegí voluntariamente. Miré a la multitud inmóvil. Fruncí el ceño y rugí. ¿Acaso creen que no merecen ser llamados hombres? No le temo a ningún guardián. Pero si los 7 guardianes se unen contra mí, definitivamente no tendré oportunidad de ganar. Esta es la única forma de romper el estancamiento. No me importa, me ofrezco voluntario. ¿Qué importa si muero en combate? Al menos demostraré que soy un hombre de carne y hueso. Mi rugido fue como un mazo, golpeando el corazón de todos los prisioneros. Los prisioneros de otras facciones mostraron muecas de burla en sus rostros. No era su turno de salir a pelear. Por eso mi rugido no tenía sentido para sus oídos, pero en los rostros de la unión de soldados y policías había una vergüenza ardiente. Sabían que ellos debían ir a ese combate a muerte. Antes siempre rezaban por no ser elegidos, nunca habían sido tan fuertes como Zhou Du hoy. Sus cuerpos y mentes hace tiempo que habían sido marcados por las cicatrices de la vida en prisión. Pero mi aparición les hizo sentir por primera vez un destello de calidez en la oscuridad. Esa calidez reavivó en ellos la esperanza en la vida. En ese momento, Xiang Yang se puso de pie con dificultad, aunque su respiración era irregular. Su mirada era firme. Me uní a la selección del ejército en aquel entonces solo para demostrar que era un hombre. Yu Dongfeng también apretó los puños y se levantó lentamente. Incluso si muero, al menos no seré un muerto de hambre. Acto seguido, una silueta tras otra se puso de pie. Querían vernos como un chiste. Entonces les mostraremos quién es el verdadero chiste. El combate a muerte. Ni siquiera esos tipos que se hacen llamar líderes se atreven a ir, pero nosotros sí. Más de 60 siluetas se alinearon perfectamente detrás de mí. En sus ojos ya no quedaba aquella antigua cobardía y pánico. Miraban fijamente a los demás prisioneros, sin un ápice de miedo. La seriedad surgió en los ojos de esos líderes. Aunque tenían un gran número de subordinados, todos estaban sometidos por la fuerza. El impulso de nuestra unión de soldados y policías no tenía precedentes. Esto era verdadera unidad. El ceño de Diao Sun se frunció profundamente, su rostro se volvió más sombrío. ¿Quieres morir? Man Ping enarcó una ceja, ansioso por intentarlo. ¿Quieres empezar una guerra conmigo aquí? Sentí la corriente de calor que emanaba detrás de mí y un destello de alegría y satisfacción cruzó mis ojos. Con una mirada extraña, miré a Diao Sun. Men Ping, si quieres acabar con él, tengo a más de 60 hombres de mi lado. Junto con mis palabras, la valentía y el coraje brotaron de los ojos de la unión. La vida y la dignidad se ganan luchando. En un instante, casi 200 pares de ojos se clavaron al mismo tiempo en el bando de Diao Sun. Él frunció el ceño. Nunca imaginó que la punta de la lanza se volvería repentinamente contra él. Si tienes prisa por morir, puedo enviarlos al infierno de inmediato. Men Ping sonrió con maldad. No solo hables, Zhou Du y los suyos aceptaron ir al combate a muerte. Ahora esto no concierne a los otros líderes, es una disputa personal. Dicho esto, se puso en cuclillas, con las manos sobre las rodillas. Sus piernas dobladas ya estaban cargadas de fuerza, esperando el momento de saltar. En ese instante yo también tensé mis nervios. Aunque no era el momento óptimo, con la participación de la facción de Men Ping, confiaba en que tras matar a Diao Sun, aún podría resistir el ataque de los otros líderes. Diao Sun estaba en un dilema. Como el segundo líder más importante del ala de la muerte, nunca se había visto en tal encrucijada. Sus ojos sombríos miraron hacia Sue Jing. Sin embargo, en ese momento los ojos de Sue Jing brillaban.
Observaba el creciente impulso de la unión de soldados y policías y luego me miró fijamente a mí. Yo era un aliado con el que él realmente deseaba asociarse, y sentía que las fuerzas del ala de la muerte necesitaban ser redistribuidas. Pero antes de mi llegada, la unión de soldados y policías no tenía suficiente gente, y sumado a la presión de la fuerza de los líderes. Esas personas tenían sombras en su corazón, por lo que su capacidad de combate siempre estaba en un estado mediocre. Podían ser derrotados pero no eran una amenaza. Sin embargo, ahora con la cohesión de Zhou, este grupo se podía describir como renacido. Su capacidad de combate probablemente era superior a la de antes. Al estar unidos, el poder de combate que estallaba no era inferior al de cualquier otra facción. No valía la pena meterse en este lío. No sería tarde para sacar tajada después de que Diao Sun y ellos se desgastaran mutuamente. Pensando en esto, la mirada de Sue Jing se volvió fría. Sin sentir la más mínima vergüenza por la invitación de cooperación de hace 2 días. Así es el ala de la muerte, el interés propio está por encima de todo. Diao Sun, naturalmente, también entendía esto. Solo pudo soltar una maldición ronca. Luego, sus dedos cortos y gruesos se cerraron con fuerza en ese momento. ¿Dónde quedaría su autoridad si volvía a evitar la pelea? Miró fríamente a los otros líderes. Solo les advierto una cosa. Si he podido dominar el ala de la muerte durante 10 años, no ha sido por mi edad. Si alguien se atreve a atacarme por la espalda, moriremos todos. Ante estas palabras, los prisioneros del bando de Diao Sun mostraron una mirada feroz. La intención del líder era clara. Habría guerra. El impulso de las 3 facciones subía como la erupción de un volcán. Los músculos tensos estaban listos para la acción, como una fuerza reprimida que finalmente encontraba una salida. El cuerno de guerra resonaba en la atmósfera tensa, presagiando que una emocionante lucha a muerte estaba por comenzar. Sin embargo, justo cuando el impulso llegaba a su clímax, varios disparos resonaron hacia el cielo, haciendo que las 3 facciones se detuvieran por instinto. Los prisioneros se agacharon cubriéndose la cabeza. Ante el sonido de disparos en el ala de la muerte, su miedo se había vuelto un acto reflejo. Luego escaneó los alrededores y, tras confirmar que nadie seguía en pie, me hizo una seña, ven aquí. En cuanto dijo eso, los rostros de todos se contrajeron. ¿Qué clase de identidad tenía este tipo para que los guardias lo llamaran a solas una y otra vez? Era algo inaudito en el ala de la muerte. Con asombro, contuve mi aura y caminé hacia el oficial. Inclinó la cabeza y dijo en voz baja, el comandante Zeng me pidió que te informara que no pueden salvar a su Jingwu. Al oírlo, fruncí el ceño con fuerza. ¿Por qué no pueden salvarlo? El oficial me miró con frialdad. El médico de la prisión no puede neutralizar el veneno que tiene. Sin dudarlo, solté de inmediato, si el médico de aquí no puede. No pueden buscar a otro doctor. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí una ráfaga de viento golpeando mi nuca. Me hice a un lado para esquivarlo e instintivamente me preparé para contraatacar. Sin embargo, apenas levanté el puño, los cañones de las armas ya apuntaban a mi cabeza. A esta distancia y con este número, no podía esquivarlas. No tuve más remedio que retirar el puño bruscamente. El cuerpo del oficial se relajó por completo, y en ese instante, me propinó una patada brutal en el abdomen. Sé que aún eres útil. Pero recuérdalo bien, sin importar quién haya sido fuera, aquí dentro no eres más que un perro. Tu única diferencia con esos tipos es que eres un perro algo útil. Salió del ala de la muerte con el rostro gélido. Mi rostro, distorsionado por la furia, se veía aterrador. Incluso la patrulla conjunta de soldados y guardias, al verme, retrocedió un paso instintivamente. Este incidente hizo que la escena, que antes servía de tensión, se calmara por completo. Una vez que se interrumpe el impulso de combate, es difícil que todos vuelvan a actuar, como lo hacían antes. Men Pingsu soltó un insulto y regresó a su ataúd. Te dejaré vivir un poco más. En los ojos de Diao Sun también cruzó un destello de alivio. Aunque no tenía miedo, ahora que se había librado de esa situación, tendría más tiempo para pensar en una estrategia. Men Pingsu y Zhou Tu no eran aliados, pero ambos le tenían una gran hostilidad. Pasara lo que pasara, debía prevenir cualquier ataque. Xian Yang, entre la patrulla conjunta, me miró preocupado. Intentó consolarme, pero yo hice un gesto con la mano. Estoy bien. Mi resistencia psicológica no es tan débil. Yu Dongfeng preguntó confundido. ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Solté un largo suspiro. El médico de la prisión no puede curar el veneno de su Jingu. Aunque no sé por qué la prisión querría salvarlo, si están dispuestos a hacerlo, es algo bueno. Pero ahora dicen que no pueden. ¿No significa eso que solo le queda esperar la muerte? Yu Dongfen puso cara de angustia al oírlo. Su Jingu es nuestra principal fuerza de combate. Si muere de una forma tan absurda, nadie podrá aceptarlo. Entorné los ojos y me quedé pensando. ¿Están seguros de que el veneno de su Jingu fue obra de las gemelas? Yu Dongfen respondió con solemnidad. Totalmente seguro. Fue justo después de enfrentarse a esas hermanas. Cuando empezó a ponerse mal, tamborileé mis dedos contra el suelo mientras miraba hacia la gran puerta de hierro pintada de rojo. Si ellas le pusieron el veneno, entonces tendremos que obligarlas a darnos el antídoto. 2 días después, sonaron los tambores y cornetas. Era la señal para la reunión de los 3 sectores de la prisión. Escuché claramente cómo se abrían las puertas de la prisión de hierro y de la de mujeres. Grandes grupos de prisioneros salieron, pero en el ala de la muerte no había movimiento. Yu Dongfen, encogido, explicó. En la de hierro y la de mujeres sacan a todos a la vez, por eso son tantos y deben ir paso a paso. Pero los prisioneros del ala de la muerte son los más peligrosos e incontrolables. Antes de salir, cada vez, el equipo de seguridad selecciona solo a la mitad, y de los sepultureros, solo pueden salir 2 a la vez como máximo. Por supuesto, ellos pueden elegir no salir, depende de su propia voluntad. Los tipos de los ataúdes son los más peligrosos. La prisión no permitiría que aparecieran todos juntos a gran escala. Al oír esto, levanté una ceja. Mis ojos recorrieron aquellos ataúdes cerrados. Mis ojos recorrieron aquellos ataúdes cerrados. En ese momento, las puertas del ala de la muerte se abrieron lentamente. Cientos de soldados armados entraron y se desplegaron rápidamente en formación de alerta. El oficial hizo un gesto con el brazo, y seleccionó a la mitad de los prisioneros del ala de la muerte. De repente, se oyó un fuerte estruendo. Meng Pingsu y Diao Sun salieron de sus ataúdes al mismo tiempo. La aparición de 2 sepultureros hizo que el oficial frunciera el ceño. Los miró y preguntó, ¿los 2 quieren salir? Ambos se miraron entre sí, y soltaron un bufido frío. Luego, clavaron sus miradas en mí. Su intención era obvia. Querían salir para ver de qué era capaz mi fuerza de combate. El oficial no los detuvo. Hizo un gesto con la mano y los soldados salieron en fila para montar guardia afuera, en la gran plaza exterior. Los prisioneros de la prisión de hierro y la de mujeres ya estaban formados. Miles de personas observaban en silencio absoluto la puerta del ala de la muerte, esperando la aparición de los sepultureros. En el instante en que las figuras se hicieron visibles, miles de ojos temblaron violentamente. Habían salido 2 sepultureros. Aquella escena hizo que miles de personas contuvieran el aliento por el impacto. Salang, el séptimo de la facción Punta de Hierro, frunció el ceño. ¿Qué clase de escena es esta hoy? Pensar que 2 guardianes aparecerían. El año pasado desafió al guardián Diao Sun, y si el jefe de distrito no hubiera intervenido, probablemente el césped de su tumba mediría ya 3 metros. Aún sigue aterrado por aquello. Mientras tanto, no muy lejos, Zhou Saowa, de la primera celda de Punta de Hierro, también lucía solemne. Una vez se enfrentó cara a cara con Diao Sun. Es el único de la familia Punta de Hierro que ha salido ileso tras encarar a un guardián. En este momento, clavaba su mirada. Observaba fijamente a Meng Pingsu y a Diao Sun, tratando de adivinar qué evento trascendental podría hacer que ambos aparecieran al mismo tiempo. Finalmente, giró su vista hacia el ala femenina, donde estaban las hermanas. Una mezcla de frialdad y seducción. En la batalla campal de hace 10 días, desafiaron por iniciativa propia a los presos del ala de la muerte. Demostraron una fuerza asombrosa. Al ser el líder de la primera familia de Punta de Hierro, él tenía buena relación con los alcaides. Ya les había oído decir que su Jingu era poderoso, pero que arrastraba viejas lesiones internas. Si pudiera curarse, su fuerza podría elevarse hasta el nivel de un guardián. Incluso podría estar entre los mejores. Y sin embargo, un hombre tan formidable como él fue derrotado la última vez por esas hermanas. Resulta impactante, quizás la presencia simultánea de estos 2 guardianes. Si solo para observar a ese par de hermanas. Entre los miles de prisioneros no faltan los astutos, sus ojos se centraban en el frente del ala femenina. Ellas no temían esas miradas. A diferencia de otros presos que conocen el horror de los guardianes, ellas, recién llegadas, se mostraban muy serenas. Yeban Tong dijo con coquetería, hermana, parece que hemos atraído a peces gordos. Ye Wanning respondió con calma.
Los guardianes son los seres más fuertes de esta prisión. Superan por mucho al tipo de la última vez. Yeban Tong soltó una risita. Si los derrotamos, ¿no seremos nosotras las más fuertes? Ye Wanning le advirtió en voz baja. No te confíes. Su terror va más allá de lo imaginable. Con el anterior tuvimos que recurrir al veneno. Es probable que no tengan fisuras. Pero Yeban Tong dijo con plena confianza, ¿acaso hay alguien en este mundo que nosotras dos juntas no podamos someter? Ye Wanning sacudió la cabeza con resignación. Cuando esta melee termine, la alcaide del ala femenina nos prometió que, si vencemos de nuevo y la hacemos quedar bien ante los otros jefes, creará de inmediato el puesto de gran supervisora. Al oír esto, los ojos de Yeban Tong brillaron. Entonces no tendremos que desafiar rango por rango, podremos ir directo por los 8 supervisores. Ye Wanning asintió. En cuanto se cree el puesto, desafiaremos a los 8. Así, el ala femenina estará bajo nuestro control total. Yeban Tong mostró una sonrisa maliciosa. Parece que hoy tendré que ponerme seria. El olor a sangre llenaba la plaza. La atmósfera opresiva era asfixiante. En ese momento, un oficial levantó un megáfono y ordenó, 40 de punta de hierro, 30 del ala femenina, 5 del ala de la muerte. Combatientes, den un paso al frente. La voz se propagó y el caos estalló en ambos bandos. Casi 100 prisioneros tenían los ojos inyectados en sangre. Sus rostros pálidos mostraban expresiones feroces y aterradoras. Sabían que debían luchar a muerte para sobrevivir. En el bando del ala de la muerte, exhalé profundamente y estiré mi cuerpo. Participar en esta pelea siempre fue uno de mis objetivos. No solo voy a pelear, voy a dar un espectáculo. Haré que toda la prisión de Xixian conozca mi terror. Y lo más importante de todo es, mi mirada estaba fija en las hermanas. Para dominar el ala de la muerte, su Jingwu es indispensable. Por eso, debo averiguar el origen de ese veneno y conseguir el antídoto. Yu Dongfeng se paró detrás de mí. Susurré, ¿cómo nos organizamos? Respiré hondo. Como era de esperar, lo más difícil serán esas 2 hermanas. Yo terminaré rápido. Ustedes manténganse en la periferia. Si alguien va tras ustedes, atráiganlos hacia el grupo. Acto seguido, entré en la plaza seguido por los otros 4. El silencio absoluto reinaba mientras la tensión aumentaba. Tras un minuto, un grito de guerra hendió el cielo. 75 hombres de las 3 áreas cargaron rugiendo, con una sed de sangre que se elevaba hasta las nubes. En el instante en que empezó, salí disparado como un caballo desbocado, sin importarme si me habían marcado como objetivo. Lancé un puñetazo directo a la cabeza de un hombre, con tal fuerza que se dobló hacia atrás, quedando su nuca pegada a su espalda. Murió en el acto. Los prisioneros a mi alrededor luchaban por su cuenta, con el único deseo de sobrevivir, sin importarles sus compañeros. Con movimientos ágiles, esquivé varios puñetazos de hierro y me deslicé tras la espalda de un sujeto. Golpeé con ambas palmas y el hombre se desplomó. El instinto asesino bullía en mis ojos. Me movía sin cesar entre la multitud. Cada vez que atacaba, me cobraba una vida. Los presos que observaban desde afuera lo veían todo, especialmente Zhou Zhaohua y los suyos. No podía creer lo que veía. Salang sabía que él mismo podía llegar a ese nivel, pero en la prisión de Xixiang, entre miles de reclusos, ¿cuántos podían ser como él? Conocía a todos los dueños de los 18 puestos de mando de este lugar. Y este tipo claramente no era uno de ellos. Parece que ha surgido otro personaje implacable. De repente, entre la multitud estalló un grito de asombro. Está a punto de cruzarse con esas hermanas. En un instante, los ojos de todos buscaban entre el caos mi cuerpo en plena carrera, que sin detenerse ni un segundo, se lanzaba hacia las hermanas Ye. De pronto, salté por los aires, con las venas de mis brazos a punto de estallar, dirigiendo una fuerza brutal hacia las hermanas Ye, que estaban abajo. Ye Wanning y Ye Banong presenciaron esto. Juntas golpearon ferozmente a un recluso de élite frente a ellas, mandándolo a volar, como si estuvieran sincronizadas. Una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, giraron sus cuerpos para esquivarme. Aterricé con un pisotón estruendoso, haciendo que todo el suelo vibrara. Al quedar en medio de ambas, mi aura de sangre hirviente trajo una opresión indescriptible, haciendo que el aliento de ambas mujeres quedara sofocado en ese instante. Las 2 se pusieron en guardia de inmediato. Sus rostros, antes relajados, en ese preciso momento, se tornaron sombríos al unísono. Las miré y hablé con voz fría. Buenos reflejos. Ustedes pusieron el veneno. Entréguenlo y les perdonaré la vida. Ye Banong gritó con furia.
¿Quién te crees para decidir sobre nuestras vidas? Acto seguido, atacó de inmediato. Al mismo tiempo, Ye Wanning, con una coordinación perfecta, también arremetió. Ambas lanzaron una patada alta simultánea. Los prisioneros de alrededor estaban atónitos. La diferencia física entre hombres y mujeres es obvia, pero la fuerza y velocidad de ellas eran comparables a las de los luchadores más fuertes. Al unirse, su poder subía de nivel. Sin embargo, yo ni me inmuté. Con el brazo izquierdo bloqueé a Ye Wanong y con la mano derecha desvié a Ye Wanning. Mi velocidad de reacción fue asombrosa. En el instante en que detuve su ataque, el gancho de izquierda de Ye Wanning ya me alcanzaba, me agaché rápidamente para esquivarlo. Acto seguido, solté una patada circular que golpeó con fuerza a Ye Wanning. Su figura ligera salió volando como una cometa, deteniéndose apenas tras derribar a varios hombres. Ye Wanong gritó «hermana» al verlo, y luego lanzó un puñetazo furioso. El viento provocado por su puño sopló directo a mi cara, pero ella subestimó la brecha entre nosotros. Justo antes del impacto, mis ojos inyectados en sangre la miraron con frialdad. Levanté la mano, le sujeté la muñeca y con la otra descargué un golpe ascendente. Un golpe demoledor directo al hígado que impactó pesadamente en su torso. Un alarido de dolor desgarrador resonó en el aire. Los reclusos quedaron boquiabiertos y en silencio absoluto. Con los ojos temblorosos, miraban incrédulos la escena tan brutal. Mientras una tensión sorda recorría a los prisioneros, le propiné un violento lanzamiento de hombro, estrellando a Ye Wanong contra el suelo. Sin rastro de piedad, pisé con fuerza su delicado cuello, entreguen el antídoto. O morirán. Iwan encargó a toda velocidad, con intenciones asesinas dirigidas directo a mi rostro. Su explosión de velocidad era mayor que nunca, pero en el momento en que se acercó, el pie con el que pisaba el cuello de Ye Wanong se elevó con fuerza en una patada alta directa a la cabeza. Con una fuerza arrolladora, el golpe impactó en la sien de Ye Wanning, haciendo que sus pupilas se dilataran al instante. Su cuerpo, que venía a toda velocidad, se desplomó contra el suelo. Quedó como si hubiera perdido toda chispa de vida, cayendo inerte. Ye Wanong, ahora libre de mi presión, fue testigo de todo. Soltó un grito de «hermana», y su furia e indignación llegaron al límite. Rugió mientras se impulsaba desde el suelo para levantarse. Pero en ese preciso momento, me quedé mirándola con los ojos abiertos de par en par, asombrado como si viera a un monstruo. La piel de Ye Wanong estaba sufriendo un cambio extraño a una velocidad inexplicable. Era una palidez que superaba lo ordinario, sus venas, antes normales, se volvieron de un tono negro violáceo. Como si pequeñas serpientes se deslizaran bajo su piel, en medio del caos de la batalla. Al ver esa transformación aterradora y repugnante, retrocedí rápidamente para esquivarla. Ye Wanong lanzó un golpe furioso. Aunque falló, la velocidad y fuerza aterradoras que demostró eran muy superiores a las de antes. Fruncí el ceño y el recelo asomó en mi mirada. ¿Qué demonios eres? ¿Cómo puedes mutar así? Ella parecía una leoparda enfurecida. Las venas de su frente estaban ahora de un color negro violáceo extremo. Parecía un Jaxa salido de las profundidades del inframundo, pero justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo, Ye Wanning, que yacía tendida en el suelo, estiró repentinamente su mano temblorosa y sujetó con fuerza el tobillo de Ye Wanong. «Hermana, no». Ese susurro débil detuvo en seco a la enfurecida Ye Wanong. La extraña transformación de su cuerpo se desvaneció al instante. Se agachó rápidamente, intentando levantar a su hermana. Pero antes de lograrlo, sujeté firmemente su nuca. Mientras peleábamos, nunca le des la espalda a tu oponente. Agarré a Ye Wanning por el cuello con fuerza y la levanté en el aire. Forcejeaba frenéticamente. «Suéltame». Pero al segundo siguiente, la estampé contra el suelo y al instante quedó inmóvil. Los ojos de Ye Wanning temblaron de repente. Antes de que pudiera gritar, arrojé a Ye Wanong al suelo como si fuera un perro muerto. Me puse en cuclillas, pisé la palma de Ye Wanning y la agarré del cabello. «No te preocupes, solo haré que tu hermana duerma un rato. Parece que el veneno sale de sus propios cuerpos». Ye Wanning sintió que su mano estaba a punto de ser triturada. «¿Qué quieres hacer?». Sonreí con crueldad. «Lo he dicho muy claro. Dame el antídoto de su Jingu». Aunque estaba en un estado lamentable, tenía una resistencia increíble en los huesos, incluso sin oportunidad de defenderse. Pero seguía mirándome con ferocidad. «No hay antídoto. Si eres tan valiente, mátame». Una chispa de sed de sangre apareció en mis ojos. «Puedo complacerte, pero no te mataré a ti. Mataré a tu hermana».
Tras decir esto, la agarré del pelo y estampé su cabeza contra el suelo. Soportó el dolor, intentando levantarse desesperadamente, pero solo podía mirarme con impotencia. Caminé hacia Yevan Tong. No me importa si tienes el antídoto o no, contaré hasta 3. Al comenzar la cuenta regresiva, levanté mi pie lentamente, justo cuando terminé de contar. Cuando estaba a punto de pisar, me miró y rugió desesperada, lo tengo. Retiré el pie lentamente y sonreí. Parece que quieres mucho a tu hermana. Me hizo una seña para que me acercara. Ven aquí, te lo daré. Luego buscó en su bolsillo y sacó un pequeño sobre de papel. Sin embargo, justo cuando iba a tomarlo, ella escupió una bocanada de sangre de repente. En realidad, ya estaba en guardia, pero nunca imaginé que ella, sin fuerzas para resistir, usaría algo tan inofensivo como escupir sangre. Me limpié la sangre de la cara. Fruncí el ceño ligeramente. Su rostro gélido mostró una sonrisa de satisfacción. Estás muerto. Esas palabras provocaron una tormenta instantánea en mi corazón. No dudaba del peligro en sus palabras. Ni creía que esta mujer estuviera bromeando. La agarré del cuello. ¿Qué has hecho? Pero ella no mostró ni pizca de miedo, manteniendo esa sonrisa fría. Nuestra sangre es venenosa. Mis ojos temblaron de repente. Dame el antídoto. Me miró con burla. Nosotras dos venimos del mismísimo infierno. ¿De verdad pensaste que éramos fáciles de someter? Estaba aterrorizado, y apreté su cuello con más fuerza. Dame el antídoto ahora. Ella me ignoró por completo, y de su boca salió una débil cuenta regresiva. Sin embargo, al terminar la cuenta, yo seguía normal. Aparte de mi rostro desencajado por el horror, no hubo ningún cambio. Al verme ileso, sus pupilas se dilataron violentamente, como si viera a un monstruo. ¿Cómo es que no te pasó nada? Pregunté con impaciencia. ¿Dónde está el antídoto? Su voz temblaba mientras me miraba. ¿No le temes al veneno corporal? La miré confundido. ¿De qué diablos estás hablando? Sacudió la cabeza con locura. Nadie es inmune excepto la gente de aquel lugar. ¿No sientes nada malo? Aparté su mano cuando intentó tocarme. Estoy perfectamente, ¿qué podría estar mal? En ese momento, su rostro frío se distorsionó. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Si me lo dices, te daré el antídoto de su Jingu completo. Fruncí el ceño al oírla. Aunque no sabía por qué estaba tan obsesionada con eso, ni por qué le sorprendía tanto que no me afectara, ciertamente era un buen trato. Vengo de un orfanato. Viendo su rostro desencajado, preguntó con urgencia, ¿qué edad tienes? La miré con impaciencia. 21, me miró fijamente. ¿Cumples 21 este año? Retrocediendo 15 años hasta aquella purga, todo encaja. En ese instante, en los ojos de Ye Guanying, apareció un brillo indescriptible. ¿De verdad no recuerdas nada? Negué con la cabeza. Aparte del orfanato, no recuerdo absolutamente nada. Me miró con una expresión compleja. Puedo darte el antídoto, pero con una condición. Déjame ver tu cuerpo. Sus palabras me sobresaltaron. ¿Debo entender que estás coqueteando conmigo? Acababa de darle una paliza. No estoy bromeando. ¿No recuerdas lo que pasó antes? Tal vez yo pueda ayudarte a recordarlo. Al oír eso, entrecerré los ojos. ¿Puedes ayudarme a recordar? ¿Acaso me conoces? Él sacudió la cabeza con cierta melancolía. No te conozco. Pero en este mundo, no existe absolutamente nadie que nazca inmune a las toxinas. Justo cuando me disponía a seguir preguntando, el rugido de un megáfono resonó desde la periferia de la multitud y, de repente, los disparos estallaron hacia el cielo. El oficial dio la orden. Todos los prisioneros al suelo de inmediato. A excepción de mí, en los rostros de los demás apareció una sonrisa. Era la sonrisa de haber sobrevivido. La voz chillona del oficial rompió la serenidad de la escena. Los que puedan moverse, vuelvan a la formación ahora mismo, el resto será arrastrado afuera para alimentar a los perros. Aquellos prisioneros que aún podían moverse, luchaban desesperadamente por levantarse, sus cuerpos temblaban, pero su deseo de sobrevivir era intenso. Aunque cada movimiento era un calvario, seguían apretando los dientes y resistiendo, usando hasta el último aliento de sus fuerzas, para levantarse y regresar a la fila. Mientras tanto, los prisioneros incapaces de moverse cayeron en el abismo de la desesperación. Yacían en el suelo gimiendo, con voces trágicas y débiles. Yu Dongfeng y los suyos también habían sufrido algunas heridas. Pero afortunadamente los prisioneros de los sectores de hierro y femenino fueron listos y no se atrevieron a provocarlos. Así que, aunque sufrieron heridas leves, su capacidad de combate no se vio afectada. Cuando todo se calmó,
La mirada de todos los prisioneros hacia mí cambió. En la batalla de hace un momento, demostré una fuerza tan aterradora que incluso las hermanas Ye no tuvieron oportunidad de defenderse. Tal destreza de combate hizo que me colgaran la etiqueta de peligroso en sus mentes. Especialmente el grupo de prisioneros del ala de la muerte liderado por Meng Pinseng y Diao Sun, sus ojos rebosaban recelo. Sus ojos rebosaban recelo. Había cautela en la mirada de Meng Pinseng, pero sobre todo alivio. Mientras que la mirada de Diao Sun era extremadamente sombría. El poder de Zhou Du ha alcanzado el nivel de un vigilante. Y sumado a la alianza militar policial que lidera, me temo que pronto se convertirá en la octava gran facción del ala de la muerte. Una sonrisa siniestra se dibujó en la comisura de los labios de Meng Pinseng. Viejo Diao, estás muerto. Diao Sun levantó sus ojos sombríos. En el ala de la muerte cada uno lucha por su cuenta, todos quieren ser el rey. No creas que este tipo podrá ayudarte para siempre. Meng Pinseng soltó una risita fría con indiferencia. Nunca pensé en ser su amigo, primero te mataré a ti y lo demás lo veremos después. En ese momento, caminaba con Yu Dongfeng y los otros. Al final de la columna, frunciendo el ceño mientras observaba el pequeño paquete de medicinas en mi mano. Aunque lo que dijo Ye Guanying fue muy confuso, parece que soy inmune a ese supuesto veneno del que hablaba. ¿Acaso esta mujer conoce mis orígenes? No sé si este supuesto antídoto es real o falso, pero no me queda más remedio que jugármela al todo o nada. Acto seguido, le entregué la medicina al oficial que estaba a mi lado. La batalla de hoy ha sido suficiente para establecer mi reputación. Como alguien con quien no se debe jugar en el ala de la muerte, esto seguramente me ahorrará muchos problemas. Ahora es el momento de planear de verdad. De los 7 vigilantes del ala de la muerte, Lionce y Yu Huang son los más fuertes, seguidos por Diao Sun y Meng Pinseng. Estos 3 son reconocidos en el ala de la muerte, y su orden de clasificación es bastante clara. Por debajo del círculo superior, se encuentran los 4 vigilantes cuyas fuerzas y poder están a la par: Sui Jing, el tipo del pelo largo, el negro y, al llegar a este punto, de repente fruncí el ceño, porque no tenía ninguna impresión de esa 7ª persona. Al volver al campamento de la Alianza Militar Policial, miré con duda hacia esos ataúdes y le pregunté a Yu Dongfeng. De los 7 vigilantes del ala de la muerte, ¿por qué solo? Él comprendió de inmediato lo que quería decir. ¿Te refieres a que hay uno con una presencia extremadamente baja? Asentí al escucharlo. En todos estos días ni siquiera me había dado cuenta de que había pasado por alto a uno de ellos. Él miró los ataúdes y sonrió mostrando los dientes. Yo hice la misma pregunta cuando entré por primera vez. De los 7 vigilantes del ala de la muerte, siempre acabo olvidando a ese tipo inexplicablemente. Si no fuera por el número 7, realmente pensaría que solo hay 6 vigilantes. Entre los policías y militares que sobrevivimos. El que lleva más tiempo solo ha estado aquí 3 años, y no hay mucha información sobre ese sujeto. Únicamente se sabe que es un discapacitado. Al oírlo, fruncí el ceño. ¿Un discapacitado puede ocupar el puesto de vigilante? Él me miró y asintió. Le falta la mitad del brazo derecho. Nadie sabe exactamente cómo llegó a ser vigilante. En estos 3 años nunca lo hemos visto pelear, y el tipo parece estar en su propio mundo. Todo lo hace de forma rutinaria, solo se le puede ver un momento cada vez que reparten el pan al vapor. Pero si no lo miras fijamente a propósito, es muy fácil olvidarse de él. Para cuando vuelves a reaccionar, ya se ha metido de nuevo en su ataúd. Arqueé una ceja tras escucharlo. Según su descripción, parecía ser un discapacitado extremadamente dócil. Pero, ¿puede un discapacitado común entrar en el ala de la muerte? Y mucho menos convertirse en vigilante. ¿Ha mantenido ese estado durante estos 3 años? Yu Dongfeng asintió. Siempre sale cada 2 días para comer algo y luego se encierra en su ataúd. Al oír eso, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Este lugar es un auténtico infierno en la tierra, lleno de desesperación, miedo y violencia. Cada día aquí es un tormento y una agonía sin fin. Pero este hombre, en semejante entorno, logra mantener la disciplina de salir cada 2 días. Y cada vez que recoge su pan de maíz, regresa a su ataúd sellado sin dudar un segundo. Tal comportamiento es algo que ningún ser humano normal podría soportar. La noche cayó en un abrir y cerrar de ojos y, con el grito de los guardias, una cesta tras otra de pan de maíz quedaron esparcidas por el suelo.